Bueno, jarratu ingo dugu. Seguimos adelante. 17. Mozioa. Moción número 17. 17. mozioa EAJ taldeak aurkeztua oroimen historikoaren gaineko kontseilua dela eta. Moción número 17 del grupo EAJ-PNV en relación con Consejo Asesor de la Memoria Histórica. Bai, Eusko Jeltzalea. Partido Nacionalista Vasco. Eskerrik asko. Bueno, en el mes de octubre de 2011 se aprobó una declaración institucional en este pleno en el que básicamente se comprometía a promover la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas del régimen franquista. Para poder concretar ese compromiso, este grupo, que había traído también la declaración institucional previa, trajo a este pleno una moción en la que se instaba a crear un Consejo Asesor de la Memoria Histórica. Fueron necesarias 2 mociones más para que ese Consejo fuese finalmente convocado. Y cuando fue convocado el Consejo, resultó que varias de las personas, las asociaciones allí representadas, hicieron hincapié en que el arco cronológico que debía abarcar la comisión no debía de circunscribirse al periodo del franquismo, sino que, en palabras textuales, debía ser desde 1936 hasta mañana. Nosotros les hicimos saber que eso no era así, que la moción tenía un arco cronológico y que acababa en la mitad de los 70, y el alcalde, en su turno, negó esa realidad. Dijo que la última moción no se mencionaba y no se hacía ningún tipo de relación a la época. Esta afirmación, a estas alturas, es una auténtica tomadura de pelo. Y se lo voy a volver a repetir porque, como venimos todos un poco revueltos del recreo que nos han dado, se lo voy a volver a repetir. Esta afirmación, a estas alturas, es una tomadura de pelo. Primero, porque se aprobó una declaración institucional que hablaba claramente de la reparación de las víctimas del franquismo. En la misma moción, en la justificación, textualmente se hablaba de el régimen autoritario nacido tras el golpe de Estado de 1936 y que se prolongó hasta bien entrada la década de los 70. ¿Alguien puede responder a esta pregunta de una manera distinta a que no estamos hablando del régimen franquista? ¿A qué viene esta polémica? ¿A qué viene esta dificultad de acotar cronológicamente algo que estaba clarísimo desde el primer momento? Pues probablemente a la misma necesidad y al mismo problema que han tenido ustedes para convocarla en todo este tiempo. Porque la izquierda abertzale nunca ha aceptado que el final del régimen franquista fuese en el año 70. Es más, han dicho que ha continuado y que ha seguido hasta ahora, casi hasta la cumbre del Palacio de Ayete. Y lo han negado porque tienen un interés, porque de esa manera no tienen que justificar dónde han estado durante todo este tiempo posterior al final del régimen franquista, cuando se han llegado en esta sociedad a grandes acuerdos políticos. Acuerdos políticos que, por otra parte, han intentado dinamitar, en algunos casos, en el sentido literal del término. Además, negando esta realidad, pueden seguir justificando las consecuencias que causaron todas y cada una de las decisiones que tomaron cuando se produjo el final del franquismo. Y además, por si fuera poco, no aceptar ese límite le permite seguir a ustedes mezclando en un totum revolutum todas las víctimas y todas las socializaciones de dolor habidas en los últimos 75 años. Eso es lo que quieren hacer ustedes. Diluir de manera tal el arco cronológico que en él queden inmersos sus decisiones, las consecuencias de sus decisiones y sus silencios. La moción dejaba clarísima cuáles eran los límites, era clarísimo referente a los límites temporales y a la definición de las víctimas y los hechos a los que se refería. No había la mínima duda. No vengan ahora pretendiendo confundirnos, y menos, además, para poder resolver las incoherencias políticas, ideológicas y éticas en las que la izquierda abertzale ha caído en los últimos 35 años. Eskerrik asko. Basui. Bueno, garbi dago. Bueno, está claro
Errebea zeatela. son ustedes muy hábiles presentando ikusi da garbi, mociones, se ha podido ver muy eta garbi claro dago, lehenore antes, saiatu nahi bintza y esplikatzen, también es mozioak patente aurkeztea eta que onartzea la gauza bat presentación de dela, mociones y eta gero aceptarlas gauzatzea es una bestea. cosa y que luego llevarlas a Esan cabo es dizuegu, otra, gauzatzen y ya egiala, les hemos poliki dicho poliki, que las llevamos aprobatuko a guztiak. cabo, Hau, todas las que se han bai. aprobado. Y esta Ederki también. asko dakizue, Saben oroimen ustedes historikoa muy lantzen bien duten hainbat que eta hainbat talde eta muchos eragileekin grupos y egon agentes garela, sociales que están gobernua trabajando en la hartu genuen memoria eskeoztik. histórica nos hemos reunido desde que Ederki asko llegamos al dakizue, gobierno. Saben batzordea ustedes osatzeko perfectamente inolako arazorik que no ikusten hemos ez genuela, tenido ningún hori bai, problema beti esan para dugu, crear batzordea la comisión, irekia pero siempre hemos dicho eta que plurala tenía que ser izateko abierta lanean y plural aritu behar y que genuela. estábamos trabajando Ederki asko dakizue, en ello. Juanra, zu batez Saben ere, ustedes muy bien, y sobre pertsonalkian todo egon usted, zinelako, Juanra, porque usted estuvo allí batzorde hori personalmente, osatu egin zela, que esa eta comisión lehenengo bilera se egin constituyó y que ha Aieten hecho su justu primera ere, sesión, orain dela, concretamente en hilabete bat. Aiete, hace ahora un mes, más o menos. Hemen ere, Aquí también estilo, bi modelo hay nada- dos nada estilos, dira. dos modelos. Zuek Es esaten esaten patente, detenean, baina a eskalaxe usted da. no les gusta Zuena cuando da, digo esto. El de batzorde bat ustedes es osatzea crear una comisión excluyente. eta batzuk kanpoan Y uztea. algunos, Aurretik, arau algunas batzuk personas jarri, quedan fuera, ponen ustedes eta kasu honetan, determinadas normas datak y en asko este kronologiko caso, hori jarri, eta batzuk si miramos mugatu cuáles bere son presentzia. berriz, las nola egiten deu lana? fechas, lo que se consigue es Batzorde limitar la hori, presencia de determinadas plurala- personas. Nosotros, ¿qué es lo que plurala hemos izan hecho? dadin lana egiten. Eta Trabajar arlo para honetan, que esa comisión lana sea egiten plural duten y guztiak que bertan todas egotea las nahi genuen. personas que están trabajando en ese ámbito Aurretik puedan lan tomar asko egin parte. ondoren, Y zuen después de lehenbiziko hacer mozioa baino mucho lehen trabajo zio previo, askoz mucho antes lehenago. de que ustedes presentaran su moción, Ez askoz lehenago. incluso oso ondo, Iñaki, antes, oso muy bien, azkarra Iñaki, ontzea, ha txiko estado usted ahí muy talde eta hábil. pertsona asko eta Ha askorekin habido muchos egon grupos ondoren, y muchas batzordea, personas. grupo esan, osatzeko deialdia egin genuen. Ateak Realizamos una irekiak convocatoria, denontzako, hoitzen las nahi genuen. puertas estuvieron abiertas para todos Zu, y Juanra, todas. testigo Usted, izan zinen, Juanra, fue ze jende testigo ezberdina joan de zen que lehenbira gente hartara. diversa tomó parte en aquella entzun zenitun, reunión. alkate Y honek usted entzun pudo bezala, oír, como han este bakoitzak señor alcalde esaten zuna, pudo oír lo que eta manifestaba jakin cada una badakizu, de esas personas. han alkatea Y sabe usted que en ese saiatu foro zala, el alcalde danak intentó oír bata bestiai a entzutea todas nahi genuen, las personas que saiatu zala, participaban, que lo bertan intentó zituzte, además, bildu ziren danak, que ze todos los batzen ziren, participantes, ze gauza ziren batzen ziren, cuáles batzen eran los zituztenak, elementos eta ze gauza que diferentia les unía y zituzten, cuáles eran en los que eta eran ze idea diversos amankomunak zituzten, y qué aztertzen ideas saiatu comunes eran ginen. las que tenían. Intentamos analizar Eta hau todo lortzeko, ello y para ezinbestekoa zen, conseguirlo resultaba arko kronologiko hori imprescindible ez que ese zehaztea. arco cronológico Naiz no eta quedara lehenengo concretado, mozioaren hori aunque en la izatea. primera moción así Guk se batzorde osatu dijera. dugu, baina Nos behar hemos beharrezko ikuste constituido genuen la data finkorik comisión, ez jartzea. pero veíamos Batzuentzat, también conveniente no poner 1975 determinada bezala, fecha, beste como batzuentzat, para algunos beste era batzuentzako, determinado año, para otros 1978 era zelako, el año eta beste 1978 batzuentzako, bai, y para gaur otros arte sí es dalako. cierto, llega hasta el día Zer de egin hoy. behar zuen alkate honek? ¿Qué es lo que tenía que Han hacer zeuden este erdiek alcalde? Bileratik bialdu. Zuk, Echar de Juanra, aquella reunión a la horra mitad de los dengo zenun. participantes. ¿Lo habría hecho Levantaros usted e iros así? de aquí, la mitad de los que estáis sentados, porque decís que no era el 78 la fecha que tenemos que trabajar, sino que el 79 también está dentro. Horrela jokatuko zenuke zuk? ¿Así hubiera Ba, procedido guk usted beste en ese estilo caso? bat daukagu. Nosotros tenemos Gure otro genuen estilo. danak Nosotros bertan queríamos egotea, conseguir nahi que dugu, todos danak participaran. bertan Eso es lo que egotea. queremos Eta conseguir. nahiago genuen jakitea, Y ze gauzetan preferíamos ados saber gaude, en qué eta horiek cosas landu, coincidíamos eta ze y gauzetan trabajar diferentziak esos zeuden, aspectos y en qué aztertu, cosas había diferencias, eta alde batea examinarlas utzi, y dejar de aurreatzeko lado para poder adostasunetan. adelantar en los Zuek ez, consensos. zuen nahi duzue, Ustedes no, basa ustedes beste ados preferían, guekin, si no están de fuera. acuerdo con nosotros, fuera. De itxi, Cerrar la Gainetik, puerta, kanpo. quedar fuera de Gure ese foro. ildoa, hemendik Nuestra joango da, línea de gero- trabajo gero va a ere, ir en eta esa batzorde horrek línea jarraituko du, posteriormente. ahal baldin badu behintzat, Vamos a seguir en dauden esa comisión, si guztiekin. es posible, con todos los participantes Eta, actuales. onaino. Y hasta aquí. Muchas Partido gracias. Socialista. Partido Socialista. No le entiendo, señor Izaguirre. Sí, no, es que... Vamos a ver. Usted dice, yo quiero dialogar, pluralidad, que todo el mundo pueda participar, ¿y los 22.000 votantes socialistas de esta ciudad no le preocupan? ¿O los 18.000 o 20.000 que pueda tener el Partido Popular no le preocupan? Le da igual. Yo no sé cuando usted dice participar, no sé qué, la persona que viene, ¿y los demás? ¿Los representantes de los ciudadanos? Le da igual que no vayamos a la Comisión de Derechos Humanos, le da igual que no vayamos a porque usted convoca consejos asesores con la gente que le da la gana, con las normas que le da la gana y con los criterios que usted quiere.
sin consenso y sin acuerdo político. Usted gobierna unilateralmente. Unilateralmente. Como le han dicho antes, de forma despótica, le ha dicho una compañera mía. Y es verdad. Usted considera que esto es un juguete, que usted es el alcalde, que los que estamos aquí, pues bueno, cuando llega el pleno le incomodamos un poco, pero como usted es el alcalde puede hacer todo lo que le dé la gana y convoca a todos los organismos de participación ciudadana solo con su criterio. El PNV va, pues el PNV verá. No sé qué réditos va a sacar de esas participaciones que tiene, pero desde luego, con esa falta de consenso, de respeto a los demás, de buscar la pluralidad entre todos, es mentira su discurso. Sus palabras son palabras huecas. Es más, dice ahora, es que alguno de los asistentes decía que la memoria histórica llega hasta nuestros días, claro, por los asesinatos de ETA. Pero eso a usted se le olvidan. Usted habla que llegan hasta nuestros días por el franquismo, que se murió el señor Franco en el 75, o las personas que asistieron allí, que se murieron en el 75. Que es que la memoria histórica de las víctimas tiene otros nombres también, pero se invitó a asociaciones que no van a volver más, que nos han dicho que no saben qué pintaban allí, Gesto por la Paz, por ejemplo. Porque no es creíble usted, no es creíble en estos temas. Ha perdido la credibilidad en un año. Y ha perdido la credibilidad en un año en estos temas porque es incapaz de aglutinar a todos. No hace, de verdad, ni un esfuerzo, y hoy mismo ahora cuando le está contestando despreciativamente a un concejal del PNV, diciendo el PNV quiere excluir, que es lo que acaba de decir. Pero ya se escucha usted. ¿Se escucha usted de verdad? Pues no le entiendo. Lo vuelvo a decir. Es que es mentira su discurso con sus hechos. Es que usted tiene, yo no sé, hablan de que hay gente que tiene bipolar o algo así, no sé cómo se dice técnicamente, no soy psicólogo. Igual lo tiene usted, porque claro, es que dice unas cosas y hace las contrarias. Pero no, es una, bueno, no lo digo desde el respeto, ¿verdad? Quiero decir, dice unas cosas y hace otras. Bueno, pues retiro el término, si lo consideran que era, no, simplemente era una descripción, retiro el término, pero usted dice unas cosas y hace las contrarias en todo. Quiero pagar la paga, pero no la pago. Quiero respetar a los trabajadores y abrió la puerta a los trabajadores, pero luego cuando vienen aquí les echo. O les abro expediente, que ha dicho hoy, bueno, etcétera. Los grupos políticos de la oposición, como no están de acuerdo conmigo, tienen otro estilo. Es que nos lo vuelve a decir ahora. Que no hay otro estilo en democracia. Que es que la democracia es que todos participamos, hasta los que no opinamos como usted. Que es que no existe un estilo Bildu de democracia y un estilo del Partido Socialista de democracia, un estilo del PNV de democracia, un estilo del PP de democracia. No. ¿Se es demócrata o no se es? No hay estilos en esto. ¿Usted cree que hay estilos en la democracia? Pensaban lo mismo los leninistas y los estalinistas. Y así ha ido. Así ha ido. Todo dictaduras al final. Porque, de verdad, con sus comportamientos, sus argumentaciones, porque no tiene usted mayoría absoluta. No voy a decir que nos fusilaría. Tanto no me atrevo a decir. Pero, desde luego, que nos excluiría, no tengo ninguna duda. Bueno, Alderdi Popularra. Mira, señor alcalde, para la gente que nos puede estar siguiendo ahora en la tele y antes no lo ha visto, habrá que recordar, si es que queda alguno, porque también hay que aguantar esto, habrá que recordar que usted antes no ha votado a favor de reconocer a las víctimas del terrorismo en San Sebastián, ni de hacerles un homenaje. El punto 15 era sobre la conmemoración del día 10 de noviembre, la memoria de las víctimas del terrorismo. El punto siguiente es hablar de la Comisión del Bicentenario, donde usted quiere permanentemente recordar las personas asesinadas en el año 1813, como usted dice, cuando entraron las tropas aquí, los donostiarras. Y a esos hay que reconocerles y homenajearles, por supuesto. En este caso, se habla de la memoria histórica y ustedes hablan de las víctimas del franquismo, a las que también usted permanentemente quiere recordar y homenajear, como es lógico y normal como alcalde de San Sebastián. Ahora, a las últimas, a las víctimas del terrorismo, no. Usted se niega a hacerlo. A todas las demás, sí. A las de hace 200 años, sí. Las de hace 80 años, también. A las de ahora, no. Ese es su estilo. Ese es su estilo. Lo que usted no comparte y no le gusta, por mucho que sean víctimas donostiarras asesinadas en esta ciudad, usted a eso no. A lo demás sí. Y hoy estamos hablando de una cosa tan sencilla como
aprobar lo que este Pleno ha decidido. Es que aquí la izquierda abertzale se inventa las cosas, intenta inventarse una historia, intenta poner fechas que le da la gana. ¿O estaríamos hablando de otra cosa cuando hablamos de la guerra de independencia y no decimos que ha terminado en 1813? No, terminó en 1813. Como la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, tuvo un periodo y terminó. Y aquí, cuando estamos hablando de una cosa, tiene un periodo y termina. No termina cuando usted le da la gana, ni cuando la izquierda abertzale se quiere inventar que terminó. Esto termina cuando termina, y si este Pleno ha decidido una cosa, usted lo que tiene que hacer es respetar lo que este Pleno ha decidido, no inventarse la historia. Y aquí precisamente estamos hablando de una cuestión que es así. Es que instamos a que se respete lo que este Pleno ha decidido en el mes de octubre del año 2011. Y usted no le da la gana. Ahora bien, le vuelvo a repetir, a las víctimas de hace 200 años, a las víctimas de hace entre 80 y 40 años, sí. A las víctimas del terrorismo que ha tenido esta ciudad en los últimos años, usted no le respeta. Turno de cierre. Es que ricasco. Silencio. Bueno, la verdad es que se ha aludido muchas veces por haber estado allí, ¿no? Pero no quiero apartarme del fondo de la cuestión. El tema del que hablamos no es un tema sobre las fechas, no es una discusión académica sobre si el final es el 75, la muerte de Franco, el 77, la ley de amnistía, el 78, la Constitución, o el 80, las primeras elecciones posteriores a la Constitución. Estamos hablando de algo que tiene mucho más trasfondo y que ustedes lo saben. Y por eso no se posicionó como tenía que haberse posicionado. Usted me ha preguntado, ¿qué debía haber hecho? Pues haber defendido lo que decía la moción. Y haber dicho lo que dije yo, sin ser alcalde de San Sebastián. No, a la calle no. A la calle no. Lo que fue lo que dije yo. Es decir, la fecha, perdón, en esta comisión se refiere a las víctimas del franquismo. Y el franquismo acaba en la mitad, finales de los 70, donde ustedes quieran. Pero hablamos del franquismo, que es lo que usted no hizo y lo que debía haber hecho. Y eso no es ser excluyente, es decir la realidad. Y decir claramente y no dejarse llevar con lo que a usted le interesa. Y es que haya un totum revolutum para que así, pues lo que le he dicho antes, no condenemos, bueno, llegamos hasta aquí y metemos el GAL, metemos el Batallón Vasco Español y metemos todo y justificamos todo lo que hemos callado. Eso es lo que vi yo, al alcalde de la ciudad callando o defendiendo sus propios silencios. Yo entiendo, de verdad que lo entiendo, que es muy difícil criticar prácticas autoritarias y violentas del franquismo cuando uno, no lo digo por usted, pero cuando alguien ha silenciado, si es que no ha jaleado, la de otros, las que han provocado otros en épocas incluso más cercanas. Yo sé que eso es muy complicado, pero eso es su problema. Ese es el problema de quienes fueron defendiendo eso. Y es el problema de la izquierda abertzale, no el de la sociedad vasca, y mucho menos el del PNV. Y habla usted además de dos modelos. Y ahí sí que le quería dejar claramente, no por la referencia personal, sino la que hace a mi partido. Yo creo que si usted ve los 100 y pico años de presencia de nuestro partido en Euskal Herria y en Donostia en concreto, con concejales incluidos, verá que, exceptuando aquellas épocas en las que el partido ha estado prohibido, que también nosotros sabemos de prohibiciones, ha habido siempre una defensa impecable de la ley y del respeto a la vida. Todos no pueden decir lo mismo. Bueno, bozkatu ingo dugu. Aldeko bozkak, ezezkoak, onartua gelditzen da. Aceptado. 18. Pasamos puntua. a la número 18. A ver, isilik mesedez, Silencio, por favor. A ver, isilik, Que te calles, por favor. Isilik mesedez. A ver, municipala ditu mesedez. Nekane, municipala ditu. Vale, ditu. Llámenles, por favor, a los municipales. A ver, isili mesedez, Silencio, por favor. Eta bestela kanpora. Y si no, tendrá que irse fuera. Bai, 19. puntu. 19. puntua, mozioa EAJ taldeak aurkeztua merkataritzako aholku batzordeari dei egitea dela eta. Itxoin 18. da aurrena, barkatu. 18. mozioa EAJ taldeak aurkeztua Donostiako Gizarte Kontseilua biltzeko deia egiteari eta hura osatzen duten organoak berritzeari buruzkoa.
Moción número 18 sobre la convocatoria del Consejo Social de la Ciudad y la renovación de los órganos que la componen, del Grupo EAJ-PNV. Juanra. Gabón Berriro. Bueno, la Ley de Bases de Régimen Local establece ya la existencia en las grandes ciudades, en las cuales se incluye a Donostia, la existencia de un Consejo Social de la ciudad. Así pues, su existencia no queda al arbitrio del alcalde o concejal de turno, sino que está establecido por una ley básica. Desde que Bildu llegó al poder municipal, hemos conocido que no le gusta el sistema de participación ciudadana o de democracia participativa que existía antes. Lo que no sabemos muy bien es cuál es la que le gusta. Y en concreto, con este consejo fundamental, por otra parte, hemos visto que hemos tenido que también más de un año trayendo mociones que luego tendrán la desfachatez de poner en la U verde. Yo ya no sé si es que soy daltónico y he visto mal, porque probablemente estaba viendo los colores al revés. El Consejo se debía haber reunido 2 veces, no 3 veces al año, y en el 2012 no se ha reunido ni una vez, a pesar de haberse aprobado aquí en pleno mociones pidiendo su constitución. El reglamento establece que sus miembros tienen que ser sustituidos cada vez que se celebran unas nuevas elecciones. Algunos son de manera automática, evidentemente, el alcalde, etcétera, pero otros, el de los corporativos, no lo son. Y ese cambio de nombramiento no se ha producido. La Comisión Permanente de este Consejo, que probablemente es el órgano más importante, tiene también, según el reglamento, que cambiar de sus cargos con el cambio de corporación cada 4 años. Esta renovación tampoco se ha llevado a cabo, porque para aprobarse hay que pasar antes por el plenario del Consejo Social, que, como digo, lleva más de año y pico, desde el inicio de legislatura al menos, sin ser convocado. La Comisión Permanente se tiene que convocar 4 veces al año, y en este caso sí llevamos buen ritmo, porque no son 4, pero al menos han sido 2, que algo es algo. Igual si apretamos para fin de año cumplimos las 4. Pero si uno ve las actas de la Comisión Permanente, se encuentra que se han convocado 2 veces con 2 objetivos. 1, llegar a convocar al Consejo Social, y 2, para constituir un grupo de trabajo que tenga como tarea la revisión del Consejo Social. Hombre, la verdad es que es sorprendente. Es sorprendente porque que se convoque un consejo tarde y mal, y uno de los primeros objetivos, bueno, el primero, sea la puesta en marcha de cambiar su propio reglamento, que entre otras cosas obliga a determinados aspectos que a ustedes no les están gustando y lo están haciendo a golpe de moción, pues da que sospechar. La verdad es que da que sospechar. Nosotros les instamos a que lleven a cabo la convocatoria del plenario ya. No nos vale, como el otro día fuimos a comisión, que es casualidad también, que justo la víspera de los plenos se convoca todo lo que se lleva sin convocar. Y nos sentamos allí y nos dicen, no, se va a convocar el 8 de febrero, para ver si no llegamos a la moción. No, convócanlo ya. Y no nos vengan ahora con problemas que no han tenido tiempo, cuando llevan más de año y medio para convocarlo y para hacer los cambios, ceses, nombramientos, etcétera. Y háganlo además porque uno de los objetos que tiene este Consejo es el de ser consultado por los criterios generales de los presupuestos municipales, su análisis y su seguimiento, cosa que ni este año se va a hacer ni se hizo el anterior. Eskerrik asko. Asier. Gabón Berriro. Buenas noches de nuevo. De entrada, diré que vamos a votar que no a esta moción y por una clara razón. Lo primero, antes hemos hablado del cumplimiento de las mociones. Y esta es una de otras en las que no entendemos cuál es la verdadera pretensión del que lo propone. Si no es poniendo una moción con fecha de caducidad para engordar las mociones no cumplidas y seguir esgrimiendo que el Gobierno no cumple las mociones. Y lo digo porque en la Junta de Portavoces del 15 de noviembre, a mitad de mes, se os informó que el Consejo Social iba a ser convocado para el 7 de febrero, tal como lo has dicho, el 8 no, el 7. Y, por cierto, si bien tú no estuviste en esa Junta de Portavoces, estuvieron representantes de todos los grupos y nadie puso ninguna pega. Y digo que le damos seriedad e importancia a estos órganos
que hay en la política municipal relacionados con la participación. Y el Consejo Social, según la normativa, como has dicho, es el mayor de ellos. Y conviene recordar, después de lo dicho, que desde que se creó en 2008, hace 4 años, solo se ha reunido 5 veces. Solo 5 veces. 3 en el año 2008 y 2 en el año 2010. Está regulado por norma, como bien dices, pero mira cómo se ha cumplido durante estos años esa norma. Nosotros asumimos la responsabilidad de que no se haya convocado durante el año 2012. Y la razón de que lo convoquemos para febrero, es decir, lo antes posible, es por tratar de dar respuesta a esa dilatación en el tiempo. Pero vuelvo a decir, 5 reuniones en toda su historia. Se han metido más interpelaciones y mociones que veces se ha reunido el Consejo Social de la ciudad, el mayor consejo de participación ciudadana de la ciudad. Y digo que vamos a votar que no porque no hay posibilidad material para convocar el Consejo Social con anterioridad a la finalización del año 2012, debido a todos los pasos formales que tenemos que dar de cara a la convocatoria. En primer lugar, nombrar o confirmar los representantes de los grupos políticos ya propuestos. Sustituir las 6 personas de reconocido prestigio. Para ello, abriremos el plazo para que se presenten posibles candidatos y candidatas, o bien se consensue entre las partes. Tercero, sustituir a las 6 personas que se eligen por sorteo entre todos y todas las donostiarras. Cuarto, abrir una consulta entre los consejos sectoriales para darles la posibilidad de sustituir y elegir a sus representantes. Quinto, en el mismo sentido, abrir un proceso para sustituir al presidente y vicepresidente del Consejo. Y sexto, abrir también otro proceso para la nueva designación de la Comisión Permanente del Consejo Social, que al igual que en el caso del presidente y vicepresidente, se debe abrir un plazo para la presentación de candidaturas para posteriormente ser elegidos en el seno del Consejo Social. Nuestra intención era y es convocar la próxima semana una reunión con los grupos para informaros de todos estos pasos y no lo era pues, darlo en este mismo pleno respondiendo a una moción instando al Gobierno. Y queda claro que si queremos hacer el proceso de convocatoria cumpliendo todos los formalismos que recoge la norma reguladora del Consejo Social, es imposible convocarlo con anterioridad a la finalización del año 2012. La fecha del 7 de febrero, bukatzen dut, posibilita que este proceso se realice con todas las garantías, tanto para el Gobierno, para los grupos políticos, como para todos los componentes del Consejo Social. Eskerrik asko. Alderdi Sozialista. Muchas gracias, Partido Socialista. Ernesto. Bueno, yo primero, señor Jaca, por lo menos le felicito porque usted es claro. Dice que no y que va a decir que no. Ya a estas horas de la noche yo se lo agradezco, porque realmente en estas condiciones debatir de cosas serias a veces resulta hasta complicado. Vamos a ver. Nos ha hecho toda una relación de los pasos formales que hay que dar después de casi año y medio de gobierno. Después de que llevan casi año y medio de gobierno. Y además usted mismo nos reconoce que es el Consejo de Participación Ciudadana más importante que tiene la ciudad. Dice la ley. Bueno, pero permítame, por tanto, es que si no era mi sorpresa, ¿no? Es decir, si a lo que consideran que es importante, o lo dice la norma, después de año y medio, nos dice que va a tardar 3 meses en convocarlo porque no, el procedimiento es muy lento, pues ahora me explico muchas cosas. La estación de autobuses no tiene ni la primera piedra. Nos morimos de frío en este pleno a estas horas de la noche. Las horas siguen siendo las mismas del pleno porque es una cabezonería del señor alcalde. No porque se den Yo voy a denunciar este tema al Comité de Salud Laboral del Ayuntamiento. Porque le voy a decir una cosa, es que aquí hay trabajadores trabajando hoy aparte de nosotros, y probablemente no se cumpla con las condiciones laborales para estar en condiciones aquí. Y como médico que es usted, le debería preocupar, lo digo en serio, porque aquí hay cosas que parecen de risa y no sé qué, pero quizás es que empiezo a pensar que usted está encantado de que varias concejalas estén con abrigo, no sé qué, para ver si la oposición se incomoda, no puede hacer bien su trabajo o estamos en malas condiciones. Y me parece triste, lo digo de verdad, me parece triste,
Porque usted debería ser, como presidente del Pleno, no ya como alcalde, el primero que trabajara porque los derechos, el derecho de todas las personas que estamos asistiendo sea con las mejores condiciones posibles. Y no se dan esas condiciones. Es que la calefacción está apagada. Y sería bueno que supiera la gente que a las 11 de la noche en este ayuntamiento, después de 10 horas de pleno, la calefacción está apagada en pleno debate y con la temperatura que hace fuera. Porque es que aquí está muy bien que hablemos ahora de las mociones que trae el señor Viles, pero es que es hasta difícil concentrarse. Lo digo de verdad. Y miren, es que es esperpéntico. Yo, mire, si es el 7 de febrero, pues casi coincide con el Congreso del Partido Socialista de Euskadi, pues más rápido Pachi López que ustedes, pero bueno, viene bien que sea el 7 de febrero, pero les voy a recordar una cosa. En el Pleno del Estado de la ciudad les ofrecí 5 pactos, rechazaron todos, claro. Pero el primero era que convocaran el Consejo Social para hablar del empleo, un tema que preocupa a todos nuestros ciudadanos. Ni siquiera nos han contestado, ni tienen interés. Hoy lo hacen porque hay una moción del PNV que va en esa línea, en la línea de que por lo menos se convoque. Les da igual. Les da igual. Y a mí me da pena. De verdad, me da pena el trato que está recibiendo la ciudadanía. Porque el trato que recibimos nosotros, pues nos tenemos que aguantar, en parte. Pero es que en el Consejo Social están los ciudadanos, está la sociedad civil, están los agentes sociales, están las personas que nos apoyan o nos votan o nos transmiten, o que gracias a ellos estamos todos aquí, que ustedes, después de año y medio, nos dicen, muy importante, pero hay que nombrar al presidente, hay que nombrar a 6 independientes, hay que verlo, nos vamos a empezar a juntar ahora. Pues mire, señor Viles, menos mal que trae la moción, nos pasa a todos. Este es un gobierno que no gobierna, solo para decir que no, para poner problemas a todo, y que solo hace las cosas a base de que esta oposición, ese estilo de la oposición que tanto le molesta al señor Izaguirre, trae los temas importantes aquí y al final ustedes, aunque solo sea por obligación, terminan haciendo las cosas que son de debido cumplimiento para alguien que quiere ser alcalde de esta ciudad. Alderdi Popularra. Partido Popular. Buenas noches de nuevo. Pues nosotros hemos traído el tema a este pleno. Efectivamente, señor Jaca, lo hemos traído varias veces, pero es que ustedes no han hecho nada. Y no me cuente milongas de lo que se hizo mal la legislatura pasada. A mí que el señor Elorza lo hiciera mal, ya lo decíamos que lo hacía mal. Pero no me diga usted que como el señor Elorza lo hizo mal y solo convocó 5 veces, ustedes lo van a hacer peor. Eso ya lo estamos viendo. Ahora, que tienen que dar pasos formales. ¿Pero qué no está tomando el pelo? ¿Qué pasos formales? Pero si yo hace 1 año y pico ya hablé con su portavoz, que se supone que tiene que ser el responsable de este tema, porque no solamente estamos hablando de participación ciudadana, estamos también hablando de planificación estratégica, porque el plan estratégico depende también de eso. Pero ustedes estrategia poca para esta ciudad. Y hablé hace 1 año y pico, ya le dije, oye, lo que hay que hacer es convocar, porque todavía los representantes de este ayuntamiento siguen siendo los de la legislatura pasada, y no creo que sea muy lógico. Y me dijo, vale, y 1 año y pico después, ahora nos dicen que es que, claro, que necesitan tiempo, que tienen que dar pasos formales. Haberlo hecho hace 1 año y medio, que llevan 1 año y medio gobernando y no han hecho nada. Y lo hacen cuando se trae esta moción otra vez a pleno. No, ahora sí. Ahora esa participación que ustedes hacen así con la boca grande, participación, pero solo consultan a los suyos, porque no les interesa nada lo que opinan los demás, y lo que opina el Consejo Social de esta ciudad, que es el órgano máximo de representación ciudadana, que es donde están todos los colectivos sociales, no los que elegimos nosotros, no los que quiere usted, los suyos, no, ahí están todos, los que le gustan y los que no le gustan, están todos, y lo que tienen que hacer es convocarlo y dar opción a que la ciudadanía de Donostiarra, representada en el Consejo Social, pueda expresar lo que piensan. Que igual no les gusta eso tampoco, que igual no les gustan a ustedes y al alcalde lo que piensa el Consejo Social de la ciudad respecto a las cosas que ustedes están haciendo, ni de la planificación estratégica, que no hacen nada, de nada, ni de los plenos, ni los presupuestos, que participativos, poco, nada, porque ni siquiera convocan ese consejo. De planificación urbanística, tampoco, de algunas cuestiones que aquí se tratan en este pleno, que también le compete al Consejo Social de la ciudad. De eso, tampoco, nada. Ahora, no nos cuenten que están dando pasos formales. No nos tomen el pelo. Ya está bien, pero si esto que vamos a aprobar hoy aquí
lo hemos aprobado hace más de un año. ¿Y qué han hecho en un año? Nada, porque no les interesa, no les da la gana. Ahora que nos van a convocar a una reunión y convocan una reunión ahora, en noviembre, para febrero. Así va la ciudad. Si ustedes para convocar una reunión necesitan 4 meses, para convocar una reunión, 4 meses, pues así nos va. Así va San Sebastián. Este gobierno es un desastre. Pero claro, al alcalde parece que poco le importa lo que opina la ciudadanía de Donostiarra. Ahizteko txanda. Es que Turno de cierre. Pues la verdad que lo bueno que tiene el concejal delegado es que en sus afirmaciones por lo menos se trasluce lo que piensa. No sé si a veces lo hace queriendo o se le escapa, pero es así. Porque ha dicho una cosa muy clara, ¿no? Es decir, luego ha matizado, ha dicho, es el órgano máximo más importante, pero porque lo dice la ley. Que es lo mismo que decir, a mí no me gusta, pero no me queda más remedio que cumplirla. Pero es que además no dice eso tampoco la ley. La ley de bases no dice que es el órgano más importante. Lo que dice la ley es que es obligatorio tenerlo, que es muy distinto, totalmente distinto. Una cosa es que te digan que el órgano es obligatorio y otra es que sea el más importante. El que decide que sea el órgano más importante fue el ayuntamiento cuando hace el reglamento y lo define como tal. Fue este ayuntamiento, no la ley. Luego, además de no creérsela, no se la ha leído bien. Y luego hay otra pregunta que me hacía, ¿qué pretensión tiene usted trayendo esto? Pues la misma que en julio de 1911, casi iba a decir, pero de 2011. Igual que hace un año y medio, la misma, que convoquen de una vez al Consejo Social de la ciudad. Esa es la pretensión. Y como ustedes no creen en él, porque la realidad, lo que en verdad también nosotros queremos aquí hacer es quitar al muñeco sus vestiduras. Ustedes no se lo creen, no se lo creen. Lo van a hacer porque le obliga la ley. Y como no se lo creen, han puesto todas las pegas y todas las trabas para no llegar, para no hacerlo, y al final lo van a convocar tarde, como le he dicho, y mal. Y esto además viene a demostrar una cosa que queda también muy clara en el año y medio que llevan aquí. Ustedes vinieron al Gobierno como los adalides de las nuevas formas de hacer política. Y en las excusas que están poniendo por no haber cumplido sus compromisos, solo estamos oyendo comparaciones con formas de hacer política con las que ustedes iban a romper radicalmente. Ese es el balance que ustedes están presentando a año y medio. Eskerrik asko. Baiezko bozkak, Votos a favor. ezezkoak, onartu bailitzen da, orain bai 19. Así dicen. 19. Mozioa EAJ taldeak egina merkataritzako aholku batzordeari dei egitea dela eta. Moción número 19 sobre convocatoria del Consejo Asesor de Comercio de San Sebastián, del grupo EAJ-PNV. Bueno, Gabon berriro, egia esan da, Buenas noches de nuevo. Haunditik sortziko txikira pasatzen gea. Vamos del sortzico mayor al sortzico pequeño, pero seguimos en el mismo asunto. Si antes estamos hace poco hablando mi compañero, tal y como ha definido muy adecuadamente sobre la convocatoria del Consejo Social, lo que nosotros vamos a solicitar en este caso es algo muy parecido. En este caso sería la convocatoria del Consejo Asesor del Comercio de San Sebastián. ¿Por qué lo pedimos? Porque en este caso el reglamento, aunque lo diga de otra manera y así lo ordene, solo se ha reunido una vez y no se ha reunido en qué momento en el que el comercio está viviendo unos momentos muy difíciles. Como todos y todas sabemos, el sector comercial es uno de los motores económicos más importantes de nuestra ciudad. Es un órgano, y lo dice en la norma reguladora del mismo, pues es un órgano consultivo cuyas funciones son informar, proponer, consultar y asesorar para el diseño y puesta en marcha de políticas e iniciativas que contribuyan a la mejora del comercio local, su seguimiento y evaluación. Se trata de un instrumento que ya tiene esta ciudad, o sea, no hay que inventar nada, lo tiene. Un instrumento para ayudar a un sector importante que, vuelvo a repetir, se las está pasando canutas. Ya sabemos, creemos que, como lo hemos repetido tantas veces, aquí nadie ignora ya que el comercio supone un 12% del PIB de la ciudad, del Producto Interior Bruto.
Y bueno, vuelvo a repetir, se las están pasando muy mal. Por dar unos datos, en el mes de junio el nivel de ventas del comercio minorista de esta ciudad había caído a los niveles del año 2003. Bueno, pues en octubre la actividad comercial ha vuelto a descender un 8,6% menos de ventas que el año anterior, con lo que ya el sector va acumulando 28 meses seguidos de pérdidas. Eta datuak hortxe daude. Los datos ahí están. En la comisión la respuesta fue que estaban ustedes revisándolo. Todos los consejos asesores sabemos que los que a ustedes les gustan no lo revisan. Nosotros no tenemos nada en contra de la mejora del funcionamiento. El asunto es que eso no puede ser disculpa, tal y como hemos dicho, para no hacer nada. Con la gente del sector, pero francamente una cosa es reunirte por separado y otra muy diferente reunirse con todos los demás y bueno, con todos a la vez y plantear una serie de cuestiones que creemos que a ellos les preocupan, sabemos que les preocupan. Se trata de sumar y no de restar. Espero de oraingontan ez bakarrik aprobatzea. Espero que en esta ocasión no solo que lo aprueben ustedes y que lo convoquen. Yo, Cordón, Alderdi Sozialista. Susana. Gabon berriro. Buenas noches de nuevo. Bueno, vamos a apoyar la moción del Partido Nacionalista Vasco. Y bueno, yo no me quiero centrar en lo que es específicamente el Consejo Asesor de Comercio, porque lo ha hecho la proponente y portavoz en este punto, ¿no? Quiero ir a algo más general. Y el programa de Bildu a las elecciones de mayo del 2011, uno de sus puntos fundamentales era la democratización del ayuntamiento, transparencia en la gestión. Y decía que apostaban por un modelo municipal participativo y activo, por la democracia participativa. El primer factor para comenzar a cambiar este sistema es construir el municipio junto con la ciudadanía. Hasta aquí varios ejemplos hemos tenido de cómo esto no se hace. En este sistema, que nos ha alejado de los ámbitos decisorios, la ciudadanía debe recuperar los medios para adoptar decisiones, recuperando las condiciones y mecanismos participativos, ofreciendo a la ciudadanía espacios para analizar y debatir las distintas cuestiones y garantizando que las instituciones aceptarán esas decisiones. Y ya entonces decían que una de sus primeras medidas era revisar y modificar el reglamento participativo actual y que íbamos a aprobar un reglamento interno que garantizará participación directa y mayoritaria a la ciudadanía. Y llevamos más de año y medio. Y esto eran las cuestiones que tenían claras, que las que tenían oscuras es que no me quiero ni imaginar. Porque si nos hubiera costado tanto abrir las puertas de la casa consistorial, es que no habríamos entrado todavía a trabajar desde mayo de 2011. De verdad, yo es que estoy aquí sentada, además de pasando frío, pasando vergüenza. Vergüenza, porque vamos, es que oyes cosas que, francamente, transparencia en la gestión, parcialidad en la gestión. Es una vergüenza. Y además que vinieran ustedes comparándose con quienes estábamos antes, que 5 veces, oiga, pero es que usted 0, patatero, que diría el señor Aznar, creo que fue, ¿no? Es que ya está bien, de verdad. Esto es una tomadura de pelo. Porque luego nos dice encima el alcalde es que no acudís. ¿Pero cómo vamos a acudir si no convocan? Oiga, si no convocan siquiera. O sea, de verdad, además me parece más que acertado el matiz que hace Saitziber. Antes de la campaña de Navidad de este año, es decir, 2012, porque es que todavía se va a pensar que igual es para el 2014 también. De verdad, yo lo siento, señores y señoras, si me están escuchando, que creo que a estas horas ya nadie, siento aburrirles, pero esto es una vergüenza. Alerio Pulará. Ahí. Bueno, hemos recuperado. Oiga, no me quite el tiempo. No toques más eso. No me quite el tiempo. No, supongo que en este tiempo me hará tiempo a defender nuestra postura. De mi compañera y amiga Itziber vamos a aprobar la moción, como no podía ser de otra forma, porque toca dos temas
que me parecen muy acertados y muy correctos. Uno, queda patente y queda claro aquí, en esta moción, que a Bildu le importa un pito los consejos asesores, que no cree en los consejos asesores. Y es verdad, no hay que ver más que esa reflexión que han dicho que van a hacer sobre los consejos, que no es otra cosa que querer cargarse los consejos porque no creen en este modelo de participación ciudadana, que nosotros sí creemos y siempre hemos apoyado y seguiremos apoyando. Y desde luego Bildu no convoca a los consejos, el único que se ha convocado algo ha sido el de movilidad, todo hay que decirlo, pero tampoco demasiadas veces. Y desde luego el de comercio no se ha convocado más que una sola vez en año y medio. Y el comercio, y lo ha dicho muy bien también Aichiber en su moción, supone el 12% del PIB de esta ciudad. Es una de las patas más importantes que tiene esta ciudad de San Sebastián. ¿Qué haríamos sin el comercio, sin la hostelería, sin el turismo en una ciudad como la nuestra, que es de servicios? Desde luego me parece muy poca seriedad por parte del Gobierno que se tome tan a la ligera el tema del comercio y más con la que está cayendo. Y además voy a ahondar también en el otro dato que se da en esta moción, que es que no solo no creen en los consejos asesores, sino que tampoco creen en el comercio como tal. Y la verdad, señor Ruiz, con todo mi cariño y aprecio que le tengo, y usted lo sabe perfectamente, es verdad que la palabra comercio no solo no aparece en el organigrama, en el suyo, bueno, ni la de turismo, no aparece, no hay una delegación de comercio como tal en este ayuntamiento, con la importancia que tiene este sector económico para la ciudad. Pero es que además los pasos que ha dado usted con el comercio tampoco consideramos de nuestro grupo que sean, desde luego, para echar cohetes. Más de 8 o 9 meses tardó en recibir a la principal asociación de comerciantes de esta ciudad, para recibirles durante apenas unos escasos 40 minutos. Además, no ha tenido en cuenta muchas de las peticiones que hacen estas asociaciones de comercio, que, como digo, tan brillante y magníficamente hacen su trabajo. No ha tenido en cuenta sus peticiones, por ejemplo, para incluir en Mercagune parte de las inversiones que ellas pedían para hacer más accesible el Cursal con la parte comercial de Gros. Tampoco les ha facilitado el tener un local en condiciones en esta ciudad como la Asociación de Comerciantes de esta ciudad se merece. Y les ha ofrecido un local nada más y nada menos que en Igara. Además, como digo, muchas de las peticiones que han hecho no se han llevado a cabo. Por lo tanto, quiero decir con esto, y termino mi intervención, que debe ser muy divertida para los miembros del Gobierno, me alegro que por lo menos lo pasen bien, que, como digo, señor Ruiz, preocúpese más por el comercio, dedíquele más tiempo, porque es, como he dicho antes, muy importante para nuestra ciudad y se merece el mayor de los respetos y de las dedicaciones. Eskerrik asko. Bai, bueno, prácticamente dena esan da dago, turno de cierre prácticamente ya está dicho todo. Muchas gracias tanto al Partido Socialista como al Partido Popular. Me parece que con este silencio Bildu quiere expresar. Espero, sin embargo, que, como va a salir que sí, que convoque el Consejo Asesor de Comercio. No tengo yo tan claro que no les guste el sistema, porque algunos consejos sí que se reúnen. Yo creo que depende de si son amigos o no son tan amigos, así de claro, ¿eh? Yo ya he llegado a ese tipo de conclusiones. No me gusta ser mal pensada, pero es que la evidencia es tal que en fin. El comercio no gusta a Bildu y bueno, a los demás, desde luego, tenemos, creo que todos, una vocación decidida por impulsarlo. En este mismo pleno, cuando se hablaba de la OTA, pues me dirán ustedes si no es un tema que no debería ser también consultado con el comercio de la ciudad, que no tiene nada que aportar. Hasta donde yo sepa, nada de nada. Bueno, mila esker. Muchas gracias. De haberlo, desde luego, no se ha convocado el Consejo Asesor de Comercio y no me gusta estar hablando así. ¿Ella le comercio no? Bueno. Bueno, bozkatu ingo dugu. Aldeko bozkak, utzi. Aldeko bozkak, ezezkoak, abstentzioak, esplikazioa, Josu. Sí, Aichiber. Para comenzar, tengo que decirle que la campaña de Navidad comenzará la próxima semana.
que comenzará la próxima semana y que no da tiempo, y es por ello por lo que nos hemos abstenido, no da tiempo porque esperábamos que antes de Navidades, en el mes de noviembre, el programa Mercagune del Gobierno vasco estaría aceptado y poderlo presentar, pero no ha sucedido nada por el estilo. Sin embargo, eso no quiere decir que no se reúne ese foro. Que no se reúne quiere decir que no trabajemos con el sector comercial. Estamos trabajando, ya lo hemos dicho muchas veces, que nos hemos reunido a lo largo de estos años, de estos meses, en numerosas ocasiones. La campaña de Navidad supone que un 75% de la seguridad social la va a conceder en las contrataciones que realicen el sector comercial, en la seguridad social de sus trabajadores. Hemos puesto más dinero que nunca para ayudar al sector comercial, para promocionar la contratación, y eso es algo que ustedes saben muy bien, tanto en Punto Denda, a la que hemos dotado de nuevos medios, en las subvenciones para la creación de puestos de trabajo. Hemos firmado muchos convenios. En Alza estamos con ellos trabajando y son ellos los que se ocupan de la promoción que ha abierto en ese barrio, Fomento. Son miles los programas y ustedes lo saben muy bien, no digan ustedes mentiras, por tanto. Bueno, hogeigarrena, la número 20 y la número 25 se van a debatir a la vez. Hogeigarrena, mozioa, PC taldeak egina, herri ekimenak eta konsultak arautzea dela eta. Eta bosgarrena mozioa EAJ taldeak egina, herri ekimenak eta kontsultak arautzeko prozesuari buruzkoa. Moción número 20 del Grupo PSE en relación con regulación de iniciativas y consultas populares. Moción 25, Grupo EAJ-PNV, en relación con proceso para regular las iniciativas y las consultas populares. Alderdi sozialista du hitza, Marisol Garmen. Bai. Bueno, Gabon esan behar ondo loin usten dut. En lugar de decir buenas noches, mejor decir... Igual felices sueños, porque a estas horas ya cualquier persona normal estará en la cama y no debatiendo cosas importantes para la ciudad como nosotros. Bueno, umore pixka batekin con un poco de humor tenemos que abordar el tema de la participación ciudadana y cuál es el comportamiento de Bildu. En este caso, se considera a sí mismo como el paladín y el campeón de la participación, como si hubieran inventado ustedes la gobernanza y la participación ciudadana. Pues no sé, según cuentan, Dios creó el mundo en 6 días y al 7º descansó. Pues parece que Bildu no hizo fiesta ese día, igual sería una fiesta española, y en vez de descansar, pues se dedicó a gobernar desde cero, como si nada hubiera existido antes, ni la democracia, ni la voluntad popular, ni las personas, ni los barrios, ni la participación ciudadana. Bildu, mal que le pese y les pesa, no puede negar que San Sebastián y su ayuntamiento han sido referentes y pioneros en materia de participación ciudadana en el Estado español en las últimas décadas. Nos hemos ido dotando, con el consenso político y la complicidad y la participación de las asociaciones y entidades ciudadanas, de todo tipo de foros de participación, como los consejos sectoriales, el Consejo Social, y de planes directores y reglamentos de participación que han garantizado el intercambio de opiniones, el contraste de proyectos y la participación ciudadana real en la construcción colectiva de la ciudad. Y lo hemos hecho y se ha hecho. Y no ha sido papel mojado. San Sebastián ha ido progresando con la participación e implicación de su ciudadanía, a la que se le ha reunido, se le ha convocado, se le ha escuchado, se le ha pedido colaboración, compromiso y corresponsabilidad. Ciudadanía que ha decidido a favor y en contra de proyectos, que ha priorizado los recursos en presupuestos participativos. ¿A alguien de Bildu o alguien se acuerda ya de qué es eso de un presupuesto participativo? ¿O tampoco vale ya eso? Pues bien, aquí, como en todo, se impone el bilduco estilo A de gobernar. Arbitrario, la ley la acepto cuando me conviene y cuando no, no. Partidista, gobierno solo para los míos y con los míos, menospreciando y poniendo en tela de juicio todo lo que se ha hecho anteriormente.
¿Que hay un reglamento de participación que contempla, que posibilita, que garantiza la puesta en marcha de iniciativas populares y de consultas en sus artículos 15 y 16? Bueno, pues, ¿qué más da? Ya haremos otro. Bueno, exactamente otro no sé, porque pondrán en marcha un proceso de reflexión para profundizar en esa línea. Igual significa que harán otro. Si, como han dicho, Bildu quiere convocar una consulta en esta legislatura, háganlo. Aunque después del desastre de Mas, igual mejor pensárselo 2 veces. El de la independencia de Igeldo, digo. Aunque también pueden hacer el del puerta a puerta. Háganlo. El actual marco legislativo, es decir, el reglamento de participación ciudadana de San Sebastián, se lo permite. Y si quieren cambiarlo, no lo hagan unilateralmente, que sea con el acuerdo y con el consenso de todas las fuerzas políticas. Nosotros siempre estamos dispuestos a escuchar, a aportar y a consensuar, porque eso también es gobernanza democrática. Eskerrik asko. Alderdi Jeltzalea. Partido Nacionalista. Eskerrik asko. Bueno, la verdad es que, no sé si con muchos seguidores o pocos, pero la verdad es que estos plenos abordan muchas veces el tema de la cuestión de la participación ciudadana, entre otras cosas porque fue la propia izquierda abertzale y Bildu las que hicieron de ella un tótem, ya desde, como lo hemos visto antes, desde antes de llegar. Es decir, aquello de que no saben hacer o tal es relativo. Lo que quieren ya intentan al menos. No sé si saben hacerlo, pero intentarlo intentan. El resto ni lo intentan. Y esto lo intentan hacer. Y lo que quieren hacer es el modelo que a ellos les gusta. Eso es la claridad. Porque al principio siempre queda la duda, ¿no? Porque cuando dicen que la ignorancia es osada, ¿no? Y ustedes la verdad es que cuando llegaron aquí hablando de participación ciudadana fueron muy osados. Entonces, claro, siempre uno se le queda cierta duda, ¿no? Y no sabe muy bien si realmente la crítica que hacían de lo existente era porque realmente no conocían en absoluto lo que estaban realizando las instituciones o simplemente es que era una parte más de su estrategia para deslegitimar las instituciones. Esa es la duda que a uno se le puede quedar. Ya hace un año y medio, como pasa el tiempo, trajimos una moción y en el tercer punto le dábamos la opción, porque luego dirán que traemos mociones destructivas y tal. No, sino ustedes quieren cambiar el sistema de participación ciudadana, el PNV no lo va a evitar. Y les ofrecíamos que llevaran a cabo un plan de participación ciudadana consensuado con todos los grupos. Les damos opciones a abordar el tema de manera estructural, no coyunturas ni sectores, no, en todo, pero claro, consensuado. Y ustedes desaprovecharon totalmente esa oportunidad, porque no les interesaba. No les interesaba y nos ha ido quedando claro por qué. Una de las cosas es porque la participación ciudadana entendida por la izquierda abertzale, que forma parte de Bildu, pues tiene muy difícil acomodo en la democracia del siglo XXI. Porque claro, esta especie de, y lo he dicho alguna vez ya, de despotismo poco ilustrado, del que ustedes hacen gala, en el que saben y conocen las necesidades del pueblo sin consultarle, y luego lo que tienen que hacer es a posteriori reunir a 4, a poder ser que piensen igual, y levanten la mano y digan amén a todo, no es precisamente las variables, las estrategias en las que se mueve la participación ciudadana en el siglo XXI. Además, yo tengo la sensación de que, además de todo eso, les han tenido que explicar que muchas de las cosas que pedían ya existían y se acaban de enterar. Y la tercera cuestión es todavía peor. Es que no tienen ideas nuevas. Ustedes no traen ideas nuevas y eso es lo peor. No tienen ideas nuevas. Y para ello no hay más que mirar el balance de su política de participación ciudadana. Una serie de reuniones con vecinos, que es lo que se había hecho antes. Una inclusión de un banner en la página web y poco más. Y poco más. Y dentro de ese poco más, todo ha sido promovido, empujado, no sé ya qué adjetivo utilizar o qué participio utilizar, por las mociones que ha ido presentando, entre otros, este partido. Ustedes no tienen capacidad para crear un plan más ambicioso. Y lo único que quieren es dinamitar el ya existente. Ustedes no están planteando unas alternativas. Si ustedes plantean alternativas, las podríamos discutir, pero no lo están haciendo. Si lo que ustedes quieren es buscar nuestra colaboración, la tendrían, pero presenten propuestas, presenten alternativas y las estudiaremos.
Hasta el momento, nada de esto ha pasado. Eskerrik asko. Asier. Ia esan, kostatzen du orain, es cierto que cuesta ahora un tema de tal calado poder responder con un cierto nivel y profundidad dialéctica, como puede ocurrir con lo que se refiere con la democracia directa y la participación, dado que es muy tarde, no solo por eso, sino por las cosas que se tienen que oír. Y antes de comenzar con los asuntos a tratar, quisiera manifestar que deberíamos comenzar a hablar de que los únicos mecanismos de participación ciudadana no son los consejos asesores. Por supuesto que también lo son, pero es algo mucho más. Y creo que en ese sentido tenemos mucho que hablar entre los cuatro partidos, puesto que queda patente en las conversaciones que mantenemos en este plano. Nosotros no tenemos un plan director, pero son muchas las vías que estamos abriendo desde un principio para la participación de la ciudadanía en todos los aspectos municipales, en los pueblos y los barrios de la ciudad, en el urbanismo, en la participación política, en las políticas municipales y, por supuesto, también en el asunto que ahora estamos tratando, y es la participación directa de la ciudadanía en las políticas municipales, para que puedan tener la posibilidad de influir en ella mediante las consultas populares. Y ahora sí que voy a intentar con seriedad hablar de este tema. Y voy a comenzar diciendo que lo que plantea la moción del PSOE coincidimos, no solo porque nos obliga la ley, puesto que nuestro reglamento, como todos sabemos, aceptado por mayoría, el Pleno tiene que aceptarlo por mayoría. En cualquier caso, en todo lo que se refiere a este asunto, tendremos que hacer una nueva reglamentación, sino que además, en opinión del Gobierno, en nuestra opinión, en lo que se refiere al debate sobre las instituciones, la democracia directa, si queremos abrir un debate para poderlo llevar adelante con las debidas garantías, por supuesto que necesitaríamos que se realizara ese proceso entre todos los grupos políticos. De todas maneras, Marisol, no nos parece que la reglamentación actual sea suficiente para llevar a cabo lo que usted dice. Es cierto que en el artículo 16 se habla de, por ejemplo, consultas populares no vinculantes, y en el artículo 15 también se habla de iniciativas populares. Nosotros ya dijimos que tenemos una intención absoluta de consultar a la ciudadanía. Vamos hacia ello, y precisamente cuando se habla del modelo institucional y de la democracia directa, cuando decimos que queremos abrir un debate público sobre ello, no estamos hablando de una posibilidad legal, sino de ofrecer posibilidades de que se pueda llevar a cabo, puesto que el procedimiento administrativo hay que ofrecer todas las posibilidades, incluso las presupuestarias, para que se tomen parte en nuestro ayuntamiento. El modelo institucional y sobre los nuevos mecanismos de participación de la ciudadanía en las políticas públicas, no lo hacemos por capricho propio, sino partimos de la realidad de que socialmente existe y resulta palpable una desconfianza y desprestigio de los modelos institucionales convencionales, que se engloba a su vez en un contexto general de crisis de representación que también se da a nivel social. Pero más allá de las demagogias o pataletas políticas del momento, nosotros nos preguntamos cómo podemos revertir este estado de las cosas. Y a nuestro entender, en primer lugar y en este orden, abriendo un debate a la ciudadanía que mucho tiene que decir. Y en segundo lugar, y respondiendo directamente a la misma moción, desde la reflexión conjunta de los grupos políticos que ostentamos la responsabilidad de representar a la ciudadanía donostiarra. Queremos abrir nuevos cauces de participación directa o sufragio para la ciudadanía que sean compatibles con el modelo representativo actual. Y termino diciendo que vamos a votar que sí a la moción del PSOE porque recoge de lleno el principio básico sobre el que se tiene que edificar
el desarrollo local de la democracia directa. Y vamos a votar que no a la moción del PNV porque entendemos que con las políticas participativas que estamos poniendo en marcha, muy diversas y en diferentes áreas, no existe la necesidad de un diseño de plan director que, en cualquier caso, corresponde al Gobierno. Vale. Partido Popular. Sí, gracias. Buenas noches. Bueno, por mucho que he querido, no le he entendido ni pum, señor Jaca. Ni pum, ni idea. No sé qué ha querido decir. No, o sea, ni idea. Creo que habla usted de participación y que son, como vienen diciendo, los que, vamos, más defienden la participación y tal. Pero yo lo que le digo, lo que veo es, ¿a qué hora estamos celebrando este pleno? La participación de los ciudadanos. Pero si no, ustedes no permiten ni que estén los medios de comunicación en este pleno para que no se pueda contar las tonterías que dicen, la ineficacia del equipo de gobierno. ¿Qué participación? Solamente el poner el pleno a esta hora es todo lo contrario a participación. El público que está aquí, todo, como asiste el público aquí a esta hora a vernos. Pero vamos, es que no nos están viendo, pero es que ustedes no permiten ni que los medios de comunicación mañana puedan informar, porque es que no hay quien aguante el estar a esta hora oyendo sandeces. Esa es la participación de que ustedes creen. Los consejos asesores los deben de convocar con tantán, porque que haya que tardar 3 meses para convocar un consejo, podrían aprovechar ya y convocar a 3 consejos, o sí, a la vez, ya que cuando saquen el tantán a la calle. Es todo increíble, se ríen del mundo, o no sé, o se creen las bobadas que dicen, porque ¿qué piensan ustedes de la participación? Porque le advierto que en los plenos, está en el reglamento del pleno, hay una cosa que se llaman preguntas ciudadanas y participación, sugerencias ciudadanas, que se tratan al final del pleno, que se están riendo del mundo, porque a ver quién es el que tiene eso que hay que tener para estar ahí esperando a presentar su sugerencia. O sea, ni creen en la participación, creen en lo que ustedes dicen y punto, y manda. Y o tragamos todos y pasamos todos por el aro o nada. Y desde luego la explicación que ha dado usted, si hay alguien que me pueda explicar lo que ha dicho, se lo agradecería. Pero ni usted mismo sería capaz de repetir lo que ha dicho, porque no sabe ni lo que ha dicho, ni sabe lo que es la participación. Usted está ahí sentado y está en este pleno y ni se lo cree, y le han dicho, habla de participación. Y no sabe lo que es participación, sabe lo que es la participación en la calle. En la calle participaba mucho cuando estaban en la calle, pero aquí ni idea, y de que participen otros, menos todavía. Esto es un cachondeo. Y esto, la culpa es suya, señor alcalde. Que estemos en este momento, en este pleno, hablando de estas tonterías, o escuchando las tonterías de su delegado, y que nos hagan creer encima que a ustedes les importa la participación, que quieren que se participe, que tal, y nos cuentan que para convocar a un consejo necesitan 3 meses, bueno, 3 meses a partir de ahora, con el año y medio que no teníamos para atrás. O sea, y algún problema habrá, no funcionará el tantán, pero que el 7 me temo mucho que no esto. Pero ¿de quién se quieren? ¿De qué se ríen ustedes? O sea, es que no sé. De verdad les digo que es para llorar. Esto es para llorar o para reírse a carcajadas y decir, bueno, es un mal que nos ha caído a los donostiarras y pasará, alguna vez pasará, porque cada vez son más los que se están dando cuenta. Y esto pues, nos pasará. Es una especie de mal, de maldición, de alguna cosa así, que alguien vendrá a salvarnos. Porque como sigamos así, mal vamos. Bueno, muchas gracias. Y no sigo porque por la hora que es ya, porque si no, vamos, se podía estar aquí, pero rato y rato y rato, hablando de sandeces. Alare, plenoari eta zinegotziei. Creo que se debe un respeto a la corporación y a los concejales por parte de todas las personas que tomen la palabra, como mínimo, a la institución, al pleno sí, y a los miembros. Es el turno de cierre. Marisol, en primer lugar. Sí. Muchas gracias. Agradezco el apoyo de Bildu a nuestra moción. Y de hecho creo que hemos demostrado con creces en la participación ciudadana, en la democracia participativa y en profundizar en los cauces de participación. Y por eso hemos hecho los reglamentos de participación ciudadana, el plan director de participación, hemos convocado los consejos y estamos a favor de ello. ¿Que Bildu los quiere revisar? Está en su pleno derecho y nosotros colaboraremos en la medida en que creamos oportuno esa colaboración. Ahora,
Ahora, hablemos de cosas concretas y de participación ciudadana concreta y real, señor Jaca. Dígale usted a los empresarios de Papín cuál es la participación ciudadana que tienen y cuáles son los cauces de información que les han dado, o a la Asociación de Vecinos de Inchaurrondo, o a los de Larracho, que se quejan de que llaman al ayuntamiento y no les cogen, piden una reunión y no les convocan, o a los comerciantes que tuvieron que ser convocados por el presidente de la Comisión de Yumbe para conocer cuáles eran sus preocupaciones y la necesidad que tenía esta ciudad de un plan global de comercio. Esa es la participación real, la que ustedes no están propiciando. No me hable de debate social sobre el modelo institucional, porque el modelo institucional es el que a usted le está permitiendo gobernar, por ejemplo. Hábleme de participación real, la que ustedes precisamente no están propiciando. Bai. Vale, eskerrik asko. Yo me sumo a la petición de respeto, pero también me gustaría que también, cuando los demás hablamos, también nos respeten, porque no siempre ha sido así. También hoy en comentarios, etcétera, etcétera. La señora Usandizaga lo dice a viva voz y además lo dice con el salero y la gracia que ella tiene. Otros lo dicen bajo manga, pero se escucha también. Lo digo porque usted, que está más cerca que yo, pues lo dirá mejor. Se ha hablado del desprestigio de los modelos institucionales. Yo no lo voy a negar que eso es así, pero desde luego ustedes, antes de llegar a las instituciones, al menos antes de 2011, desde luego no hicieron nada en absoluto para que hubiera o para que esos modelos institucionales tuvieran prestigio, más bien todo lo contrario. Y desde luego, una vez han llegado posterior, aún menos. Hablaba de demagogias y pataletas políticas. No sé si refería a mí o era algo en concreto. Yo no me voy a dar por aludido, pero lo que sí me doy por aludido y me sorprende es que se vote una moción, la del Partido Socialista, y no se vote la nuestra, que ya es parte, o sea, es decir, esta moción realmente es el punto número 3 de una moción que se aprobó en pleno y que ustedes también apoyaron, que era la de convocar, punto 1, convocar el Consejo Social, punto 2, convocar los consejos sectoriales, 3, la elaboración de un plan. Bozkatu ingo dugu, aurrena 20. Aldeko bozkak onartua gelditzen da, eta orain 25. Aldeko bozkak 25 votos a favor. Onartua gelditzen da. 22. puntua, barkatu, 21. egingo da 34. batera. 21 con el 34. 21. mozioa PP taldeak egina herritarren segurtasunari eta udaltzaingoari buruzkoa. 34. mozioa PSE eta PP taldeek batera aurkeztua txartel bakarra mozioa EAJ taldeak egina hiri segurtasunari buruzko politika dela eta. Moción número 21 del Grupo Popular relativa a seguridad ciudadana y la Guardia Municipal. Y moción número 34 del Grupo EAJ-PNV sobre la política de seguridad ciudadana. Alderdi Popularra du hitza. Fiar. Bueno, Gabón, Berriro. Estamos en un momento de crisis, todos somos conscientes, y también que con la crisis se disparan los delitos. El Consejo General del Poder Judicial ya alertó en su momento de que una de las consecuencias de la misma es el incremento y el aumento de las tasas de criminalidad. Esto también se ha desprendido y se desprende de la Fiscalía del País Vasco, correspondiente al año 2011. Como aquí en el Pleno no se aprobó tener una memoria anual de la Guardia Municipal, pues ahora tampoco tenemos los datos con exactitud para saber si ha habido un aumento o no de los delitos, ni tampoco datos sobre el tipo de actuaciones. Pero en una reunión de seguridad que tuvimos con el jefe de la Guardia Municipal y el equipo de gobierno, se nos dijo que no habían aumentado en general, no había aumentado en general la criminalidad, pero
Bueno, primero tendremos que creerlo y segundo, lo que nos comentaron es que sí que había algunos delitos como el aumento de los robos en los domicilios, en los establecimientos y algunos otros, como las agresiones sexuales en la vía pública, habían aumentado considerablemente. Y esto sí que nos preocupa y sobre todo le preocupa a la ciudadanía que denuncia un día sí y otro también la inseguridad que siente. Y creo que antes, no sé si ha sido el señor Gasco en la moción de EASO, de la Plaza EASO, ha dicho que es verdad que la percepción de la inseguridad a veces es casi más grave, ¿no?, que la propia inseguridad en sí misma. Además, por lo menos es lo que percibimos desde que está Bildu al frente del Gobierno de esta ciudad, se observa una disminución de la presencia de la Guardia Municipal en sus barrios. Por el contrario, sí que hay un aumento de la Guardia Municipal de Tráfico y esto lo juzgamos porque ha habido un incremento en las sanciones y un despliegue que hace para llevar a cabo las campañas de tráfico que establece tanto el Gobierno vasco como el Estado. Campañas que creemos que son necesarias en cuanto que son preventivas, pero el problema está en que se hacen sin criterio. Y decimos que se hacen sin criterio, nos atrevemos a decirlo porque lo preguntamos en las comisiones y lo preguntamos en la reunión de seguridad. Y cuando se ha hecho la última campaña de sensibilización para detectar las causas de accidente de tráfico in itinere, es decir, cuando uno va y vuelve al trabajo, que se han realizado a las entradas de los polígonos, que muchos las hemos conocido, industriales, las hemos hecho sin tener datos oficiales de que en San Sebastián estamos o no, o entramos en esas estadísticas. Con lo cual, se preguntó y no supieron contestarnos. Por lo tanto, no nos queda claro si se hacen para prevenir o se hacen para recaudar, aunque parece que esto último es lo que piensa la mayoría de la ciudadanía. Por tanto, lo que sí que se observa es que hay una mayor sensibilización por parte de este equipo de Gobierno por tráfico que por la seguridad ciudadana. Y porque en estos controles que he mencionado, usted, señora Nekane, nos dijo que utilizaba personal de seguridad y no de tráfico, con lo cual ya está usted hipotecando la seguridad de la ciudad y la de sus barrios. Así que ante la oleada de robos debería establecer usted un plan de seguridad que incluya criterios, que incluya prioridades, sobre todo en materia de seguridad, con los recursos de que dispone y, sobre todo, adecuándose a los nuevos tiempos. Esto es lo que el Grupo Popular pide, es decir, que exponga usted las medidas en materia de seguridad policial, que las desarrolle en cuanto a la prevención en el aumento de los delitos. Esto tenía que haberlo hecho usted sin que se lo hubiéramos tenido que instar, es parte de sus funciones, de sus obligaciones, y además recalcarle que este plan de medidas debería además incluir la petición que les hace el Grupo Jeltzale, con la que también estamos de acuerdo, que es la coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad con quienes deberían de realizar controles conjuntos y además mantener un sistema de telecomunicación en tiempo real. Gracias. Eusko Alderdi Jeltzalea, Iñaki. Bueno, gure mozioak bi parte ditu eta bat lehen onartu zen mozio bat berriro ere. Una de ellas consiste en traer ese acuerdo que ya se aceptó y el segundo se refiere a la preocupación por la seguridad ciudadana, que nos parece que están unidas. Parte de la moción que presentamos nosotros está en el color verde o en el color rojo. No sé si es una de esas cuatro que por motivos políticos el Gobierno no ha cumplido, pero esta es una de las que el Gobierno no ha cumplido. En diciembre del año pasado, este Pleno le instó al Gobierno que iniciara gestiones para crear un centro de coordinador conjunto con la Ertzaintza, con la otra policía vasca. Las dos policías que integran la policía vasca son la Ertzaintza y las policías municipales. Y este Gobierno no ha hecho absolutamente ninguna gestión en relación a ese tema. Y fue así reconocido, y además yo diría que hasta descaradamente reconocido, por la propia concejala que se ocupa de los temas de seguridad ciudadana. Esta es, por tanto, una de esas mociones que el Gobierno no ha cumplido y parece que no tiene intención de cumplir. Y aquí hoy lo que hacemos es recordarle que lo haga. En segundo lugar, estamos hablando de seguridad ciudadana. Los robos en domicilios en Donostia han subido el 12% en los primeros 8 meses y hoy me decían que los últimos datos incluso apuntan a que han subido hasta un 17%. Se han registrado 113 robos, los atracos en comercios han subido un 6%,
Se han presentado en la Guardia Municipal hasta el 31 de octubre 5.852 denuncias. Suben, además, dentro de los robos, aquellos que se realizan con fuerza, es decir, aquellos que producen una mayor inseguridad, y el Gobierno municipal mira para otro lado. Y no me extraña, porque si en materia de participación ciudadana, que es el primer punto del programa de Bildu, tienen el balance que hemos podido comprobar que tienen, en materia de seguridad ciudadana, en el programa de Bildu no aparece nada, ni existe. Es que ni existe. Y no me extraña, porque la cultura política de Bildu es la que es. Claro, la seguridad ciudadana se combate con la policía. Y la cultura política de Bildu es estar no del lado de la policía, sino frente a la policía. Y ahora les toca dirigir a la policía. ¿Y cómo dirige la policía? Pues no dirigiéndola, sin más. Bildu no tiene política de seguridad ciudadana. No la tiene. Y el mejor ejemplo de ello no es que solo que en el programa no aparezca ni una línea relativa a la seguridad ciudadana. Es que en la práctica tampoco han dado ninguna instrucción, no han dado ningún plan, no han dado ninguna orientación en materia de incrementar la seguridad ciudadana. Y así nos va. Y así nos va. La primera labor, y creo que antes lo ha recordado algún otro concejal, del alcalde, además, que es indelegable, hace referencia a garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Es el punto de partida del funcionamiento ordinario de cualquier sistema democrático. Y a ustedes esto les resbala. Es que les resbala. Y uno pensaba, bueno, pues cuando alguien se pone al frente de una organización que, hombre, maneja medios, maneja recursos, hay 300 y pico agentes, etcétera, bueno, pues le dará por hacer algo, ¿no? Le dará por plantear algunas iniciativas, no han tomado ninguna iniciativa. Y si a esto añadimos que, efectivamente, en una situación como la que estamos viviendo es razonable pensar que puede haber un incremento de la delincuencia, y la está habiendo, pero añadimos también que, por ejemplo, ha habido una reducción de dotaciones de la Ertzaintza en la ciudad, y eso también se ha producido, pues lo que está ocurriendo es que poco a poco una ciudad que era segura, estaba dando unos de los índices mejores en materia de seguridad, está cada vez acercándose más a las medias de ciudades que están peor que nosotros. Y esto es lo que está ocurriendo en la ciudad. A eso viene nuestra moción. Eskerrik asko. Nekane. Nekane. Primero decir que crítica sí, pero que acabamos de decir que respeto también. A solicitar al PNV si sería posible poder votar su moción punto por punto. Los índices, para aclarar, siguen siendo los mejores de las ciudades del entorno. Segurtasun planean, Plan de seguridad, la Policía Municipal realiza funciones de seguridad. Todas las funciones que se les pide, intenta llegar y cumplir todas ellas. Y entre esas labores, tal y como he dicho en muchas ocasiones, está la prevención, y es algo que quiero destacar, puesto que es y también lo será en el futuro, una de las prioridades sobre el resto de las funciones, sin dejar de lado el resto de ellas, por supuesto. Tal y como ustedes saben, el número de guardias municipales que dedican a estas labores ha aumentado y se han dejado de lado y los hemos sacado de puestos que tienen un carácter más administrativo para poder utilizar en el mejor modo posible todos los medios de los que disponemos, lo que quiere decir, entre otras cosas, que su presencia, para evitar los delitos, tenemos que conseguir asegurar esa presencia en la ciudad. La seguridad ciudadana no viene de la mano de unas instrucciones diferentes o no a las actuales que se puedan dar. Como se ha comentado aquí, es la situación de crisis que estamos padeciendo la que está provocando que se incrementen los números de delitos y de faltas.
La coordinación y la cooperación entre los diferentes servicios de la seguridad pública debe de materializarse en las juntas locales de seguridad existentes y mediante los convenios correspondientes. Esta colaboración entre diversos cuerpos como la Ertzaintza y la Guardia Municipal nos facilita algunas actuaciones y nos permite ofrecer mayores servicios, por lo que no vemos necesario establecer un centro de coordinación policial conjunto. ¿Por qué? Pues porque nos llevaría a detraer personal de la atención que tanto necesitan las calles para dedicarla a esa mayor coordinación, cuando la misma, repito, ya se está dando sin necesidad de un centro conjunto. Esa presencia en las calles es una prioridad al día de hoy. Entendemos que todos los planes que se elaboren para una mejor atención y prevención en materia de seguridad son siempre positivos. Por eso, vamos a decir sí a la propuesta del PP y al punto primero del PNV. Sin embargo, no entendemos necesario el tener que destinar más guardias municipales a unas tareas que ya están realizando y que va a restar presencia en las calles y, por tanto, vamos a votar en contra del centro de coordinación. Gracias. Alderdi Socialista, Enrique. Partido Socialista. Bueno, yo voy a ser claro en este asunto. El Grupo Municipal Socialista, yo creo que ahí están las hemerotecas, las actas de pleno. En lo que llevamos de legislatura ha sido prudente, ha sido discreto en este asunto, porque así lo entendemos. Creemos realmente que es una materia que es difícil, que es delicada, que le admitimos incluso que es desagradable tanto de llevar como de tratar también, ¿no? Y que además incluso se presta a una cierta, o se puede prestar fácilmente a una cierta demagogia, ¿no? Por lo tanto, nosotros la hemos padecido. Quien les habla y, sobre todo, mi compañero, el líder de los socialistas de Donostiarra, Renato Gasco, ha estado muchos años como responsable. Ahí está un poco de... En fin. No, este es un tema serio, lo digo. Y ha estado años con ello y realmente es un tema complicado de llevar y que además pues es como una carga, ¿no? Porque a uno le pueden en un momento dado llamar a cualquier hora, es un tema, en fin, repito, que es difícil y desagradable. Y por eso hemos tenido esa especie de línea de crédito, si me lo permiten así, es la expresión de línea de crédito con ustedes, ¿no? En el sentido, en concreto con la delegada, en el sentido de, bueno, de intentar comprender la situación, ¿no? Pero claro, ¿saben lo que pasa? Que en este asunto ya, después de año y medio, esa línea de crédito, con nosotros al menos, se le ha agotado en cierto modo. Ya empiezan a estar en números rojos. Y se lo digo porque nosotros solo hemos tenido información de este asunto en un año y medio, en una reunión que se celebró hace unos 15 días más o menos, y por lo tanto, donde se nos han dado algunos datos, algunos que ya conocíamos, en fin, pero se nos han dado algunos datos, y el oscurantismo, la opacidad en esta materia ha sido absoluta. Para ustedes lo que parece es que la mejor política de seguridad es la que no existe, de la que no se habla, porque eso no tiene nada que ver con la discreción. La discreción está bien, eso lo he dicho antes, la prudencia, pero eso es una cosa y otra cosa es el inmovilismo, la inacción en esta materia. Y eso es lo que realmente nos parece preocupante. Se ha hablado, se han dado algunos datos, hoy hemos visto en prensa algunos datos, etcétera. Es evidente que hay un incremento en determinadas denuncias y en las denuncias que más preocupan a la ciudadanía. A mí me parece, señora Burtarán, que es, y vas viniendo de alguien de quienes se proclaman de izquierdas, etcétera, el achacar ese incremento a la crisis como si quienes estuvieran necesitados robasen o hiciesen eso, me parece, primero, es falso, es injusto. Es injusto porque esas personas probablemente hagan otras cosas y si tuvieran que robar algo, lo que robarían sería comida o algo así, pero desde luego no irían de forma organizada a robar 7 establecimientos. Me parece que es un análisis erróneo y muy injusto con quienes más están sufriendo en esta crisis. Pasarlo mal no equivale a robar a la vez. Me parece que es una identificación muy peligrosa y, desde luego, viniendo de izquierdas, muy poco acertada y muy poco atinada. Miren, nosotros no diremos que Donostia es una ciudad insegura. No lo hemos dicho nunca, no lo es. Y usted tiene razón, le doy la razón. Los índices de criminalidad, de denuncias de Donostia por cada 1000 habitantes son positivos, siempre lo han sido. Me alegra que el PNV lo reconozca ahora porque durante muchos años y el PP no lo reconocían, pero es verdad, lo eran y lo son. Pero es evidente que están incrementando, pero aun siendo eso verdad y que San Sebastián no es una ciudad insegura, que no es el Bronx, como por cierto, algunos se quejaban, entre ellos la izquierda abertzale de la parte vieja, que alguna que otra campaña montaron al respecto y le montaron a Ernesto, pues eso ni era cierto entonces y no lo es ahora.
Pero eso siendo verdad, es evidente que ha habido un incremento de esos delitos y, por lo tanto, lo que tiene que haber son unos objetivos claros y unas directrices claras. Nosotros defendemos la entrega, y sin ambajes además, la entrega y la profesionalidad de la Guardia Municipal. Y nos gustaría, por cierto, que en lugar de estar aquí hoy, algunos guardias pudieran estar en la calle patrullando ya a la noche, pero tienen que estar aquí por motivos de seguridad de la propia Casa Consistorial. Pero la Guardia Municipal tiene que sentir el apoyo, el respaldo, las directrices políticas claras detrás. En Usotegui hemos visto el ejemplo. No ha habido ese apoyo, no ha habido ese respaldo. Un alcalde que se entera a los 4 días, la delegada que no sé qué, en fin, no son a nosotros lo que nos traslada, y además hay ahora problemas con las condiciones laborales, etcétera, no hay una sintonía, no hay un apoyo claro. Nosotros creemos que por primera vez ha habido una coordinación con el Gobierno vasco en esta materia. Con la Ertzaintza se van a dar unos carnés profesionales que van a permitir tener información, tener acceso a datos. Ha habido coordinación, se ha mejorado muchísimo la coordinación en estos últimos tiempos y, por lo tanto, nosotros a la moción del PNV, sí, al segundo punto, también pedimos que se vote por puntos porque quizá no lo podamos apoyar, pero repito, implíquense, mójense y den unas directrices claras que las tengamos nosotros y, sobre todo, la ciudadanía también lo tengan claro. Turno de cierre, 1 minuto y medio cada uno. En primer lugar, Itziar. Bueno, señora Borutarán, con todo el respeto del mundo, usted dice que la seguridad ciudadana es prioritario para usted. Será una prioridad virtual. Mire, tiene muy buenas palabras, pero las palabras se desvanecen y los hechos son los que permanecen. Está claro que no les gusta la policía, ya lo han dicho antes. Bueno, claro, que también está que no les gustan las normas, ni las leyes, ni los consejos. Así que si empezamos por lo que les gusta a ustedes, acabamos antes. Han pasado 18 meses de legislatura y usted, que es la delegada de Protección Civil, no tiene plan, no tiene unos criterios ni unas prioridades en esta materia, en materia de seguridad ciudadana. Ya de la propia denominación de la concejalía ya se deduce, porque usted omite la palabra seguridad ciudadana, ya nos daba usted pistas de que no era su prioridad. Insistimos en la necesidad de crear un plan de seguridad y ya en una moción anterior se ha hablado de que la seguridad ciudadana es fundamental, hay que priorizarlo, hay que hacer planes, etcétera, etcétera. Entonces, aunque sí, no le he entendido muy bien si nos iba a apoyar o no, sí, vale, pues mira, se lo agradezco mucho. Gracias. Vale, Iñaki. A mí hay cosas que me han preocupado de la respuesta de la delegada, como es la de los robos son consecuencia de la crisis. Claro, al final va a resultar que son los parados también los que roban. Además de caerles la que les ha caído, ¿no? Van por ahí robando. Mire, no es eso. No es eso. No tiene usted que buscar las explicaciones a que se haya producido el incremento. Tiene que usted tratar de evitar que esos robos se produzcan. Porque a quienes roban son ciudadanos, muchos de ellos pueden ser incluso parados, con los índices que estamos pensando, a los que encima les cae la desgracia de que les entren en casa, se la destrocen y les roben. Usted lo que tiene que hacer es tratar de evitar eso. Y no han montado absolutamente ningún dispositivo para hacerlo. No lo han hecho. Porque si lo hubieran hecho, nos lo diría. Y si a mí me hubiera dicho, o a nosotros, o a todos nos hubiera dicho, mire, hemos organizado este plan con este dispositivo, hemos dado estas instrucciones para evitar que se produzcan robos, pues pensaríamos de otra manera. Pero es que no lo dicen porque no lo han hecho, porque no le han dado prioridad. Eso en primer lugar. Y en relación al centro coordinador con la Ertzaintza, mire, es que es indiferente que ahora voten en contra, es que ya salió aprobado esto hace un año. Lo que tienen que decirnos hoy es darnos explicaciones de por qué no han hecho ningún tipo de gestión para ponerlo en marcha. Eso es lo que nos tienen que explicar hoy. Bueno, bozkatu ingo ditugu. Aurrena, 21. Alderdi Popularrarena, aldeko bozkak hartua gelditzen da, eta orain 34. puntoka. Lehenengo puntoa, aldeko bozkak onartu gelditzen da, eta 2. puntoa, aldeko bozkak, ezezkoak, abstentzioak, onartua gelditzen da. 22. mozioa.
22. mozioa PP taldeak aurkeztua Donostiako hotel berri batzuk egitea dela eta. Moción número 22 del Grupo Popular sobre construcción de nuevos establecimientos hoteleros en nuestra ciudad. Bai, Ramón. Buenas noches. En este pleno que empezamos ayer, día 28, y seguimos hoy, día 29, vamos a hablar de camas, que es donde deberíamos estar precisamente ahora, o donde estarán muchos de los donostiarras. Y vamos a hablar de camas porque lo que estamos hablando es de la construcción de nuevos hoteles en la ciudad. Este plan, que recientemente ha sido aprobado y que el equipo de gobierno parece que se lo hace suyo, pero esto es una propuesta que en su momento los populares de Donostiarras le habíamos dicho al equipo de gobierno que había que hacer, un plan director nuevo, y que finalmente ha sido consensuado con todas las partes y con todos los agentes turísticos de la ciudad, que creemos que esto es lo que hay que hacer, es decir, marcar una estrategia clara, un rumbo, una dirección hacia la que ir. Dice cosas muy interesantes, muchas de las que igual al equipo de gobierno no le gustan mucho, ¿no? Porque se habla también de las infraestructuras, de la alta velocidad, del aeropuerto competitivo, de muchas cosas que igual no le gustan, y también se habla de nuevos hoteles en la ciudad, especialmente para algunos para el sector de congresos, otro para algunos sectores como puede ser el surf. Y, en definitiva, lo que está pidiendo este plan es que haya nuevas infraestructuras hoteleras. Tenemos que estar preparados ante el reto que tenemos, que es el 2016, pero también tenemos que estar preparados porque San Sebastián tiene que crecer turísticamente. Tenemos una oportunidad fantástica para desarrollarnos, para crearnos una potencia turística, para que San Sebastián, como hemos demandado muchas veces, sea la capital turística de Euskadi, pero para eso necesitamos algunas infraestructuras, entre ellas nuevos hoteles. Pero recientemente, a pesar de estos nuevos hoteles que se demandan, tanto en este plan como en el que también había pedido el Partido Popular, que era hacer un estudio del impacto económico de la capitalidad europea de la cultura, los dos dicen que es necesario estos nuevos hoteles en San Sebastián. Pero recientemente el equipo de gobierno ha afirmado que su intención es no impulsar la construcción de espacios hoteleros que dice el plan general que se pueden construir, que es en Sagüés y en Ondarreta. En el caso de Ondarreta, en la parcela municipal donde ahora se encuentra el gimnasio Hidra, se realizó un concurso público en el año 2011 que fracasó, quizá porque era demasiado ambicioso, pedía igual un canon demasiado alto, pero fracasó aquel concurso. Pero tanto esa parcela como la de Sagüés son dos remates fantásticos de la fachada marítima de la ciudad para poder conseguir que en esos dos espacios tengamos dos hoteles de gama alta. Y es lo que se está pidiendo en el plan, que haya hoteles de gama alta también, para que la gente pueda venir a nuestra ciudad y pueda alojarse en algunos de estos establecimientos. La parcela Ondarreta, yo creo que no hay que venderla, quiero decir que no hay que decir lo fantástica que es esa parcela. Junto a la playa, el club de tenis, el Peine de los Vientos, un lugar magnífico para pasear y una zona verde fantástica, incluso con un parque detrás. Es un lugar idóneo para poder acoger un establecimiento hotelero. Pero a ustedes no les gusta. Y no estamos hablando de un hotel de 12 alturas, ni de 8. Estamos hablando de hoteles de bajo impacto, tanto allí como en la zona de Sagüés-Montpas, en la que este hotel era parte del desarrollo necesario del remate en la ciudad en aquella zona, que ustedes han rechazado al no querer construir la pasarela de Montpas, pero que todavía, a pesar de ello, el plan urbanístico de la zona permite la construcción de un hotel de baja densidad en la zona para rematar ese fondo de saco que se ha quedado allí en la fachada marítima de la ciudad y que ustedes no lo quieren hacer. Creemos que es necesario el desarrollo turístico de la ciudad y la exigencia de nuevas plazas hoteleras es la que demanda el sector turístico. Por lo tanto, lo que pretendemos que se apruebe hoy aquí es instar al equipo de gobierno a presentar antes de 3 meses una propuesta para la construcción de nuevos establecimientos hoteleros en nuestra ciudad. Muchas gracias. Eskerrik asko, Ramón. Josu. Bai, Gabón. Buenas noches. Insta el Partido Popular en esta moción, el Ayuntamiento Pleno de San Sebastián insta al equipo de gobierno a presentar en 3 meses una propuesta para la construcción de nuevos establecimientos hoteleros en nuestra ciudad.
Lehenik eta behin gogoratu nahi dut. En lugar, quiero recordarles que el plan director de turismo que puso en marcha este gobierno y que lo trajo y lo sometió a aceptación, es cierto que fue un trabajo colectivo, pero tenemos que proceder con seriedad en este asunto. No podemos vender humo, vender ilusión, sin calcular cuáles pueden ser las consecuencias. Aceptamos por unanimidad el plan y como complemento un análisis del plan que se realizó en 2008 sobre lo que se plantea, y eso no se puede hacer deprisa en 3 meses, y la razón principal de ello es que el desarrollo, el analizar la oferta y la demanda, tiene que haber un equilibrio entre ellos. El plan director de turismo, aprobado por unanimidad, recoge que defina con precisión la necesidad del decrecimiento hotelero a medio y largo plazo, definiendo el perfil de los inversores, tipología de los establecimientos, número de habitaciones, localizaciones preferentes y ritmos de crecimiento deseables. Y dice más cosas, pero bueno, no creo que es plan de leer entero el plan. También el estudio de impacto económico de la capitalidad cultural también indica, obviamente, que el 2016 la capitalidad traerá más visitantes y que hay que preparar la ciudad para recibirlos, pero siempre con la mirada puesta también en lo que son los años siguientes a la capitalidad y en otras ciudades qué cosas se han hecho, y no queremos ver hoteles desiertos en el 2020. Porque lo importante en este tema de los hoteles es tener una estrategia y una perspectiva de ciudad y valorar si son realmente necesarios con un criterio de sostenibilidad urbano, en primer lugar, y en segundo lugar, pero también muy importante, sostenibilidad dentro de lo que es el sector hotelero. Yo no tengo dudas de que, y de manera indudable, que habrá más camas antes del 2016. Pero hay que ser consecuentes, porque el documento también dice que hay que ser prudentes y analizar las cosas bien, y eso en 3 meses, en una propuesta a presentar en 3 meses para realizar o para que haya nuevos establecimientos en la ciudad, no se puede hacer. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser prudentes, ya que un paso en falso puede suponer una equivocación que pueda tener unas malas consecuencias. Por lo tanto, votaremos en contra, porque indudablemente en 3 meses, en un tema de este calibre, no se puede hacer ni un tipo de planificación. Eskerrik asko, Alderdi Socialista, Susana. Partido Socialista, Susana. Sí, de nuevo, muchas gracias, señor alcalde. Josu, hablas de prudencia, de analizar con tiempo, tener estrategia, perspectiva, tal y cual. ¿Y entonces por qué el 24 de junio del 2011, Ramón? No recientemente, recién llegado. Ya dices que apuestas como la de Hidra o la de Sagüés no las llevaremos a cabo. Y luego te reafirmas el 17 de octubre. Ni en Sagüés, ni en Ondarreta y por el momento tampoco en Morlands. Apostáis por el Bellas Artes. Estoy leyendo el periódico. Sí. No. Estoy hablando yo. Tú ya has hablado. Entonces, luego vienes a decir también que, sí, Ruiz apuntó que pese a la crisis económica sigue habiendo interés en abrir pensiones. Y es verdad, si los has citado tú, tanto el Plan Director de Turismo como el estudio sobre impacto económico de la capitalidad 2016 apuestan por dotar de mayor número de plazas hoteleras a la ciudad, especialmente el segmento medio-alto. Y hemos estado en el Plan Director y se apuesta por hoteles también temáticos, y por eso la parcela de Sagüés era especialmente interesante, porque qué temática mejor y más relacionada en ese espacio pues con el surf. Y no es agresivo con el resto de hoteles. Y, hombre, pues eso, analizar con tiempo, no venir a decir ya que no, que ya vinimos diciendo que no. Claro, teniendo en cuenta
que ibais a defender los sectores primario y secundario haciendo frente al modelo económico basado únicamente en la turistificación y la terciarización, pues hombre, entendemos muchas de las cosas que luego oímos. Porque afortunadamente el entendimiento no lo hemos perdido, aunque a este paso, además de llegar a Navidades estando aquí sentados y sin paga, pues sin turrón y sin nada, pues hombre, entendemos. Por eso, Ramón, nosotros vamos a apoyar vuestra moción. Creemos que es más que razonable, porque lo contrario es precisamente ir en contra del interés de la ciudad. Y el ejemplo del Bellas Artes, pues nos parece claro que es una descoordinación más del Gobierno. Y decimos más, el hecho de que siga parado nos pone en riesgo de perder la inversión y, con ello, empleo y actividad económica para la ciudad. Y en eso no van a tenernos al lado. No van a tenernos al lado. Y en negativas, sin analizar ni con prudencia ni con lo contrario, pues no nos van a tener para nada al lado. Sí, 20 años en algunos compartidos contigo, ¿verdad? Que estás en la sección de novedades. Bueno, pues eso, que nos tendrán al lado para trabajar en pro y a favor de la ciudad y del progreso, y para todo lo contrario, pues no. Y feliz Navidad, porque vamos a estar aquí sentados. Alderdi jeltzalea. Bueno, Partido Nacionalista, yo le solicitaría, señor alcalde, que corte usted las voces en off. Yo soy quien está poniendo orden en todos, tanto a derecha como a izquierda. ¿Va a tomar usted la palabra? ¿Quién tiene la palabra? Bueno, gracias. Bueno, yo la verdad es que en este tema, después de haber escuchado a todos, parto de una certeza y de una duda, ¿no? La certeza es que ya sabemos que para Bildu los planes y los programas electorales no sirven para nada. Y la duda que tengo es si el alcalde participó en la elaboración del programa electoral con el cual se presentó a las elecciones. Sería una buena ocasión de que nos lo dijera. ¿Usted participó en la elaboración? Sí, porque nosotros sí participamos, los que estamos aquí, además en un proceso muy participativo, valga la redundancia, en la que colaboraron un montón de gente y acabó además un acto público en el Cursal, ¿no? Y en ese programa electoral del EAJ-PNV dedicábamos el 30% del contenido del programa electoral a la economía de la ciudad. El 30%. Y de ese 30%, el 40% lo dedicábamos exclusivamente o se centraba exclusivamente en el turismo. Esa es la realidad. Antes ustedes han hablado de modelo, yo estoy poniendo un modelo concreto. Como bien se ha dicho desde las filas de los socialistas, Bildu, en la que está incorporada Eusko Alkartasuna y el señor Ruiz, le dedicaba al turismo 2 líneas, y de refilón, las que ha leído la señora García Chueca. Y las voy a repetir. Defensa del sector primario y secundario, haciendo frente a un modelo económico basado únicamente en la turistificación y la tercialización. Claro, esto es como la señora Usandizaga, alguien nos lo tendrá que explicar, pero lo que tengo claro es que deja a quien lo quiera oír que ustedes aborrecen el modelo turístico y económico en el que está basado actualmente la ciudad. Lo aborrecen. Entonces, ¿qué les ocurre? Que, claro, llegan y se encuentran con un plan, bueno, con dos, porque tienen por una parte las reflexiones sobre el 2016 y por otro lado el famoso plan de turismo. Y se lo encuentran, que por cierto, usted decía que sonreír venía muy bien, pues cuando lo presentó no parecía que dejaba de sonreír, con lo cual ganó en salud por todos los poros. Solo ha ido a una de las reuniones, luego ha dicho que se lo han ido contando, pero solo ha estado en una. Y desde luego parece que no lo han leído, porque yo sí lo voy a leer, porque no es tan largo. Es decir, las ideas son muy sencillas. Primero les dice, hemos de señalar que la oferta hotelera actual no es suficiente para atender las necesidades del mercado en el medio y el largo plazo. Luego ya le está marcando los objetivos a medio y largo plazo. Luego les dicen, realicen un estudio que defina las necesidades de crecimiento hotelero a medio y largo plazo. Y le da una serie de normas. Y le dicen, defina un listado de criterios de valoración de oportunidades de inversión por parte del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián. Esas variables deben ayudar a incentivar reserva de suelo, emplazamientos adecuados, facilidades administrativas o rechazar propuestas. Luego concreta en 2 tipos de hoteles, según la temática, etc. Les dice hasta el emplazamiento. Es verdad lo que decía García Chueca. Y por último les dice, estimule el crecimiento de la oferta de hoteles alineándolo con la estrategia de este plan.
Tampoco hace falta mucho para leerlo. Creo que me ha sobrado 30 segundos de lo que pensaba. Aquí está el plan director de lo que deberían hacer. Y ahora empezamos mal. Ustedes ya empiezan a pedir que sí prudencia, que sí cuidado, que sí lo otro, que sí. 2004, 2015, se acaba la legislatura, no hemos hecho nada, 2016 estamos igual. Señor Ruiz, yo no voy a entrar en lo que defendía antes o lo que defiende ahora, ni lo sé ni me importa. Lo que sé es que tiene un plan, que lo ha apoyado, lo ha votado y lo debe dirigir y no ha tenido ni la habilidad de resumirlo en 3 líneas. Turno de cierre. Sí, yo ahora me referiré a eso, pero quiero terminar lo que estaba diciendo el señor Viles ahora, porque efectivamente les habla de qué tipo de temática tiene que ser. Y ha hablado de un hotel con temática de surf, porque es una de las líneas estratégicas de lo que es el desarrollo turístico de la ciudad. Ahora bien, no creo que en Morlands vayamos a hacer un hotel dedicado al surf. No creo que sea la parcela más adecuada en la ciudad. O igual en Ayete podemos hacer una. En la zona de Yumbe, donde se plantea un hotel, ustedes no querrán toros. Surf no creo que quieran la plaza de toros. Pero entiendo que la parcela más idónea y adecuada para hacer un hotel de nivel dedicado a la temática del surf, como nos dice el plan director de turismo, será Sagüés, donde ustedes no quieren construir nada. Les parece muy bien aquella ladera como queda, pero no quieren hacer nada. Pero entiendo que el lugar mejor para poder hacer un hotel de esta temática es allí. O incluso se habla de un hotel con orientación MICE de una cadena internacional, es decir, dedicado a los congresos. Entiendo que tiene que ser un hotel de nivel dedicado a infraestructura para dar a los congresos. Y una cosa es hacer un hotel urbano que vendrá muy bien a la ciudad en diferentes sitios, y estamos hablando del Bellas Artes, que por cierto están tardando y al final, como me dice mi compañero Rue, se nos va a acabar yendo la inversión, como otras inversiones posibles que había en la ciudad. Pero ahora, espabilen un poquito, señor Ruiz. Me dice 3 meses, me da igual 3, 4, pero hagan un plan. Hagan algo, digan algo lo que quieren. Dice, no, para el 2016 va a haber más camas antes del 2016. ¿A este paso? Pero si tardan 4 meses en convocar una reunión, ¿ya van a decir lo que tardan en hacer un plan para el desarrollo de hoteles en San Sebastián? Es que están en contra de esto, pero no por el hecho de que unos hoteles en esa zona. Es que están en contra del modelo turístico que tiene esta ciudad. Por mucho que hayan aprobado este plan, ustedes están en contra del modelo turístico de San Sebastián. Y le voy a decir una cosa. Hablando de economía, el 25% del Producto Interior Bruto de la ciudad, de forma indirecta, depende del turismo. Espabilen, porque lo que San Sebastián necesita es el desarrollo económico de su ciudad. Y está, en gran parte, basado en el turismo, en el que ustedes no creen. Aldeko boskak, aurkakoak, onartu aritzen da, 23 eta 30garrena. La 23 y la 30 se van a tratar a la vez. 23garrena mozioa PP taldeak egina kutsako ordezkariak izendatzea dela eta 30garrena mozioa PSE taldeak egina kutsako ordezkariak izendatzea dela causa. Moción número 23 del Grupo Popular en relación con nombramiento de representantes de Kutxa. Y moción número 30 del Grupo PSE en relación con nombramiento de representantes de Kutxa. Alderdi Popularra. Ramón. Bueno, esto es de estas promesas incumplidas. Teníamos mociones incumplidas. Esto también son promesas incumplidas. Y lo digo porque ahora nos va a soltar aquí usted una arenga de lo que ha pasado en la Kutxa y de lo que se ha hablado antes y de otras muchas cosas. Efectivamente, sí. De lo que algunos de sus jefes, como el señor Permach, le habrán contado que tienen que contar aquí, de lo que ha pasado. Yo le hablo de San Sebastián, del ayuntamiento. Y del ayuntamiento no fuimos nosotros los que dijimos o nos comprometimos a cosas. Fue usted el que dijo que el nombramiento de los representantes municipales en aquellos sitios donde tenga representación el ayuntamiento se hará de forma equitativa, para que estén todos representados.
¿Y qué pasó? Cuando usted hizo la suma de Tabacalera, el día que se iba a nombrar a un representante del Partido Popular como consejero de Tabacalera, se dio cuenta de que los números no le daban y decidió, en vez de poner uno del PP, poner uno del PNV, porque igual compartían más con ustedes que nosotros en el proyecto de Tabacalera. Y decidió ese día por la mañana en la Junta de Portavoces no nombrarnos. Y luego llegó un momento la Autoridad del Transporte y decidió fulminar uno el Partido Socialista. Y ha llegado la propuesta para nombrar a los representantes de Kutxa y no es cierto, porque perdón, lo que decían hace poco, que había otros gobiernos que también nombraban, no, mire, yo fui representante de este ayuntamiento con el Partido Socialista teniendo mayoría absoluta. Por lo tanto, las cosas como son. Pero ustedes, que no tienen mayoría absoluta, que es un gobierno en minoría, han decidido incumplir lo que se habían prometido y nombrar a los 7 representantes de este ayuntamiento solo a los suyos. Ni siquiera nos han dado una representación a cada uno de nosotros. Pero no es que yo haya dicho o este grupo haya dicho que vamos a repartir nosotros, no. Fue usted el que se comprometió a hacer esto. Pero cuando han intentado hacerse con el poder en Kutxa han dicho todo para nosotros, lo de este ayuntamiento. Y las cosas no funcionan así, porque las promesas que hace aquí son para cumplir. Lo mismo que las mociones son para cumplir, las promesas que usted ha hecho a esta corporación son para cumplir. Y en este caso tampoco lo está haciendo. Alderdi Socialista, Ernesto. Sí, bueno, traemos la moción, pero consecuencia de las respuestas en la comisión, que además no nos respondió usted, nos respondió la señora Burutarán, que lleva otras materias. Sí, en el tema de Kutxa nos respondió usted en la comisión. Sí, sí, porque es curioso, ¿no? Que decir, ya usted no sé si es que le ponen todos los marrones para responder o qué es lo que sucede. Pero claro, es que este es un tema gravísimo. Es la primera vez en la historia democrática de este ayuntamiento que toda la representación municipal de Kutxa corresponde a un único grupo municipal. La primera vez en la democracia de este ayuntamiento. Con ninguna corporación precedente, con ninguna, ha habido tal nivel de exclusión en la representación. Con ninguna. Ese es el mérito de Izaguirre y de Bildu. Hemos asistido hoy, en temas tras temas, a la participación, el modelo. Yo, señor Jaca, le he escuchado a usted hasta un discurso casi innovador en lo que tenía que ser la participación. ¿Qué hace Bildu? ¿Qué hace el señor Izaguirre? Excluir. El primer alcalde de la democracia en la ciudad de San Sebastián que decide que todos los representantes de la Kutxa sean de un único grupo municipal y además de un grupo en minoría. La primera vez. Por lo tanto, yo creo que es antidemocrático su nombramiento. Que sea legal no quiere decir que sea democrático. Es legal, pero no es democrático. Y no es por nada, pero la izquierda abertzale, cuando habla de democracia amplia, desde luego no creo que lo que usted ha hecho lo pueda considerar democrático. Porque es una vergüenza. ¿Y por qué lo han hecho ustedes? Me podrían contestar. Es que era para defender mejor los intereses de los ciudadanos de San Sebastián. ¿O era simplemente porque querían tener la mayoría de Kutxa y manipularla? Porque está muy bien ahora ir a los tribunales, la izquierda abertzale, el señor Joseba Pemart, denunciar no sé qué a todos los demás grupos. Pero oiga, si partimos de que aquí hay un vicio de salida, que ustedes de 7-7. De 7-7. No llegan ni al 30% de los votos de los donostiarras. Y de 7-7. Mire, lo ha dicho el señor Gómez. La corporación anterior, con mayoría absoluta y con representación de Aralar, que ahora está con ustedes, de Alternativa, que ahora está con ustedes, y del Partido Socialista, también nombró representantes del Partido Popular. Y la anterior tenía representantes, la anterior, Jayo Narrativa, el que entonces era DEA, del PNV, del Partido Popular, de todo el mundo. Nunca se ha excluido. Nunca, ni con O'Donnell Orza en sus 20 años, ni con los alcaldes anteriores. Nunca. Siempre ha habido pluralidad en la representación de Kutxa, hasta que llegó Bildu. Estos son los nuevos tiempos. Este es su modelo de democracia. Esta es la innovación de la izquierda abertzale en la democratización y la participación de los ciudadanos. Pues esto me suena a mí mucho más a Franco que a cualquier otra cosa. Mucho más. Muchísimo más. Y no tienen problemas. Las respuestas en la comisión fueron impresentables.
Se nos dijo que los culpables éramos nosotros por haber votado en el Parlamento Vasco una ley de cajas que permite al Gobierno municipal nombrar a dedo a quien quiera. Oiga, que el problema no es que el Gobierno municipal nombre a la representación en Kutxa, que el Gobierno municipal puede ser democrático y plural y no hace una representación plural. Es su decisión sobre esos 7, que sí que les habilita el Parlamento Vasco a tomar la decisión, pero no les dice el cómo, no les obliga a que todos sean de Bildu. Es su decisión de nombrar solo a Bildu y para Bildu lo que está atentando contra la mayoría de los ciudadanos de San Sebastián. Y contra el derecho que tenemos los que también somos impositores, tenemos nuestras cuentas en Kutxa, a tener una representación plural, porque las personas que, por las razones que sean, nuestras cuentas están en Kutxa, somos de cualquier partido político. No solo son de Bildu, hay de todo. Y lo normal es que cuando esa representación popular se da, también podamos tener voz. Bueno, es que el Parlamento Vasco en las juntas ya lo dijo y no en el ayuntamiento. Ya, ¿y? Si depende de su talante. Y le vuelvo a repetir, el primer alcalde de la democracia, y espero que el último, que solo elige a los representantes de un único grupo, que es el suyo, para representar al conjunto de la ciudadanía. Gravísimo esan duzu, vergonzoso, eta efectivamente. Vergonzoso, gravísimo, ha dicho usted. En efecto, es muy grave que después de hacer ustedes todo lo que ha hecho en la Kutxa traigan este asunto. Esto sí que es un mundo al revés, totalmente kafkiano. Son ustedes, me perdonarán, los que han dado el pucherazo, o diría que han cometido ustedes un fraude, o que han anulado algunas candidaturas, con los que han elegido a dedo, o que han utilizado, han inventado el voto de calidad, y todo para conseguir la presidencia de la Kutxa, todo ello para poder seguir con su modelo, diría, poder seguir con sus desahucios, sus especulaciones, para poner por encima de la ciudadanía sus intereses partidistas, todo para que sus operaciones oscuras puedan seguir llevándolas a cabo. Antes hemos hablado de Chegui 21, para poder seguir con ese tipo de operaciones, y todo a costa de una parte de la sociedad que tiene la mayoría, tanto en la provincia como en nuestra ciudad. Hace unos pocos meses en el Parlamento Vasco aceptaron ustedes la nueva ley de cajas y decidieron cómo se iban a llevar a cabo esas elecciones que se han aplicado a su reglamento. Saben ustedes muy bien que en el ayuntamiento este ayuntamiento lo único que ha hecho ha sido cumplir el reglamento y la ley que ustedes aprobaron. Su ley, si tiene un déficit antidemocrático, si su ley es totalmente oscura, la culpa solo es de ustedes. Ustedes lo que promocionaron fue la proporcionalidad de las juntas, pero no la del ayuntamiento. Si les parece que es muy mala, les animamos a que la modifiquen, pues saben ustedes muy bien que nosotros no apoyamos esa ley. Es curioso, yo diría más que curioso, que es vergonzoso que lo que ustedes piden en San Sebastián, ¿por qué no lo aplican o no lo piden en el resto de las ciudades? En Vitoria o en Bilbao, por ejemplo, en ellas no se respeta la proporcionalidad, pero en ellas no piden ustedes nada. Casualmente, o parece que es una casualidad de alguna manera, me parece que tienen ustedes muy poca vergüenza, y está muy claro. Han ustedes dejado de lado para conseguir la representación en muchas poblaciones a los partidos de la representación que tienen la mayoría, y en eso han procedido igual todos los partidos. Son dos modelos, uno es el de ustedes y otro el nuestro, y a ustedes les da lo mismo unirse para poder defender su parcela de poder. Y ojo, decir ustedes que el robar la representación que correspondía a Bildu, uniéndose en muchas poblaciones para que antes de que San Sebastián pudiera decidir nada. Que nosotros no apoyamos la que hemos aplicado. Antes que este gobierno eligiera a sus representantes, vosotros habíais arrebatado a Bildu el representante que nos correspondía, uniéndoos PNV, PSOE y PP, por ejemplo, en Beasain o en Orereta. Nos robáis la representación proporcional para luego exigírnosla en Bildu. Sabéis perfectamente que desde Bildu se hizo una propuesta de proporcionalidad en todos los municipios,
en toda Euskal Herria y estamos dispuestos a respetarla. Pero dijisteis que no. No vale que nos digáis sí en Donosti y no en el resto de los municipios. Eso es trampa. Recordar también que este Pleno acordó apostar por una Kutxa social y pública y que vosotros, que representabais a este ayuntamiento, votasteis en contra de esto en la anterior asamblea de Kutxa. Es alucinante e inaceptable. Ez dezala inor zalantza eduki. Nadie duda que la nueva representación van a representar mucho más a la ciudadanía donostiarra que a la representación hasta ahora. Quienes votaron a favor de que Kutxa fuera privada lo hicieron en contra del mandato de esta corporación. Luego dicen ustedes que nosotros tenemos que respetar lo que dice este Pleno cuando ustedes, ¿qué es lo que defienden ustedes? Ustedes son los que deben una explicación a la ciudadanía donostiarra. ¿Qué intereses defienden? ¿La de la ciudadanía o lo de los del poder de otro nivel? Este gobierno no va a cambiar su representación. Han sido elegidos para 4 años. Estamos dispuestos a modificar la ley que ustedes han aceptado. Esta ley que ahora les parece tan antidemocrática, tal y como nosotros hemos dicho durante todo este tiempo, una ley más clara, más democrática, basada en la proporcionalidad y que la respete en todas las plazas. Porque, lo repito, si no la respeta ahora en los ayuntamientos y si, sin embargo, en las juntas generales, es porque ustedes, y repito, ustedes así lo han querido. Este gobierno y su representación en la Kutxa se compromete a defender los intereses de nuestra ciudad y denuncia los pucharezos, los nombramientos antidemocráticos y el procedimiento que se está llevando. Este ayuntamiento no va a adoptar ninguna decisión que esté condicionada por los poderes económicos y los poderes de las empresas constructoras, porque ese es nuestro estilo. Ustedes son los que decidieron que se utilizara ese tipo de reglamentación. Partido Nacionalista Vasco. Sin lugar a dudas, sobre este asunto, ustedes explican bien a las claras cuál es el estilo de Bildu. Es este. Yo, respecto a este asunto, sí quisiera manifestar 2 cosas. Una, sé que repetirme, pero cuando aquí se dice, se habla de la especulación, de los poderes, de los intereses ocultos, de todo ello, yo verdaderamente tengo que decir que en este Pleno, ¿cómo se puede estar sentada una persona oyendo todo ese tipo de cosas tranquilamente cuando tiene una responsabilidad? Porque ocurre una cosa muy curiosa en este país. Cada vez que miramos atrás se ha puesto de moda la frase yo no estaba. Siempre era el PNV, los demás nunca han estado. Pero dejemos de lado esa afirmación. Al margen de ello, yo verdaderamente, el cinismo de Bildu me parece que es enorme. Hemos tenido dudas a la hora de votar estas mociones porque mi tesis es que no sirven de nada. Yo sabía que iban a hacer esto, que Bildu iba a proceder de esta manera, lo sabía. Y de hecho lo hicieron ustedes a pesar de que llegó la convocatoria y ustedes la tenían y una vez que hubieran pasado las elecciones autonómicas, a propósito, porque podía ser muy feo que a las 7 se hubiera nombrado Manu Militari, aunque ahora el señor alcalde diga no sé qué explicación y levantando el tono para decirnos que somos los demás los que hemos hecho un pucherazo en la Kutxa. Yo le voy a poner un ejemplo. A ustedes les gusta la ley cuando les da la razón o cuando les conviene. El 11 de junio de 2011, aquí hubo un pleno constitutivo de este ayuntamiento y la elección del señor alcalde. Y les voy a recordar a ustedes cuál fue el resultado. Ernesto Gasco, 13 votos. Juan Carlos de Izaguirre, 8. Eneko Goya, 6. Y mirando desde fuera, cualquiera diría, bueno, pues quien tiene más votos es Ernesto Gasco. Lo más lógico sería que el alcalde de San Sebastián sea Ernesto Gasco y es Juan Carlos Izaguirre, porque la ley así lo dice. La ley así lo dice. Y en la Kutxa, el proceso de elección y las reglas son las que ley les ha dado y no la que a Bildu le gustan. Para ser alcalde a Bildu no le importa las normas que existan, que se cumplan, y además si les sirve después
para nombrar a todos los representantes suyos, una vez de tener la alcaldía, perfecto. Pero luego, cuando no le conviene o cuando no le viene bien, en ese caso no, se habla de pucherazo, de que todos nos unimos para marginar a Bildu, afirman ustedes arrebatado. Arrebatado es lo que es suyo. Lo que no es suyo nadie se lo puede quitar. Si los demás son capaces de llegar a acuerdos con una mayoría mayor que la de ustedes, deberían ustedes pensar que quizá tengan ustedes algún problema si no son capaces de llegar a acuerdos con los demás. Y nosotros tendremos fama de que somos muy malos, etcétera, etcétera, y que tenemos la obsesión y que Bildu no puede llegar. Pero quizá también otros nos llaman porque no quieren que ustedes lleguen. Porque no quieren que así ocurra. Quizás deberían ustedes hacer esa reflexión. Y hablo sobre todo de la representación de los trabajadores y que nadie entienda otra cosa. Y quizá alguien debería reflexionar sobre ello. ¿Por qué sucederá esto? ¿Por qué tiene Bildu esta imposibilidad de llegar a acuerdos incluso en la Kutxa? Pero para finalizar, este es el doble rasero. Cuando las normas me favorecen, me vienen bien y me convienen, para ser alcalde, para nombrar a 2 y 3 representantes o lo que sea, no, yo no discuto nada. Cuando otros aplican las mismas normas y el resultado no es el que Bildu desea, los demás hacen pucherazo. Esto es doble moral, doble rasero, de embudo, dígase como se quiera. Dígase como se quiera. Y no voy a hablar del Ayuntamiento de Lasarte porque mejor a estas horas ya no vamos a abrir otro frente. Isteko txanda. De cierre, Partido Popular, primero, minuto y medio. Yo, si quiere, igual lo dejamos para otro día, hablar del Ayuntamiento de Lasarte. Pero también podríamos hablar del Ayuntamiento de Lasarte. Donde, claro, ahí ganó el Partido Socialista, pero ustedes se juntaron con Bildu para gobernar en Lasarte, claro. Pero estamos hablando de la Kutxa. Y efectivamente Lasarte es uno de los sitios donde, al igual que en Beasain en Rentería, el alcalde dice que nos habéis robado. ¿Nos habéis robado a quién? ¿O acaso son ustedes los que tenían en la cartera las acciones de la Kutxa? ¿A quién se le ha robado? Ha habido una mayoría que se ha puesto de acuerdo para nombrar a los representantes de los municipios. Democracia se llama eso. Y hay que aceptar la democracia. Y lo que no vale es que cuando no se acepta la democracia se diga que nos habéis robado. Aquí nadie ha robado a nadie. Nosotros aquí hoy no le venimos a decir que ustedes nos han robado. No, solamente le venimos aquí a criticar su actitud. Y lo que le pedimos nosotros aquí es, o lo que queremos hacer es que este Ayuntamiento Pleno le repruebe a usted su actitud por haber incumplido lo que usted prometió a esta corporación. Pero aquí, que hemos venido, o sea, que hemos robado. ¿A quién hemos robado? Que no, señor alcalde, que se equivoca. Que nos ha venido a contar una cosa que no era el debate hoy. Que hoy el debate es que usted ha nombrado 7 representantes de la Kutxa a los que le ha dado la gana, a los suyos solo. Y lo que no era el debate es que si luego allí en la Kutxa, ustedes que habían hecho mal, por cierto, una candidatura, y será su culpa, no la de los demás, pero claro, que es gravísimo y kafkiano, no, gravísimo y kafkiano es lo que hace usted con esta corporación, porque no tiene la mayoría, porque está en minoría y porque no respeta los acuerdos. Ernesto. Mire, señor Izaguirre, es tan grave que ha dicho que las decisiones mayoritarias de los plenos de Lasarte, Beasain y Rentería son un robo. El robo es que usted, con un gobierno en minoría de 7, anula la mayoría del resto. O de 8, me da igual. Ha llamado robo a la expresión de la mayoría democrática de 3 pueblos. Esa es su concepción de la democracia. Se lo vuelvo a repetir. Es el primer alcalde de la democracia que nombra a todos los representantes de Kutxa solo de su grupo político. Nadie lo había hecho antes. Y es el gobierno más débil en número de toda la democracia. No, da igual la ley. Es el acto, la ley le permite, le posibilita, y usted en ese margen de posibilidad ha elegido solo lo suyo. Usted es el que ha tomado la decisión antidemocrática y excluyente. Usted, y solo por el interés de querer controlar la Kutxa.
Y mire, yo no le voy a soportar que nos acuse de intereses opacos, que también lo ha hecho, porque los trabajadores de Kutxa han votado en contra de ustedes, los trabajadores, como hoy los del ayuntamiento, porque ya no les siguen ni los trabajadores, porque ustedes son cínicos y mentirosos y utilizan la ley para el beneficio propio, permanentemente, y llaman robo a la expresión popular democrática y a las mayorías democráticas, porque no saben ni lo que es democracia ni lo que es mayoría. Y con lo de la Kutxa usted ha demostrado todo lo que es cinismo, engañar después de las elecciones a todo el mundo, que yo se lo pregunté en una junta de portavoces y me dijo, ya veré, ya veré. Esa es su actitud y su comportamiento en todos los temas de esta ciudad. Usted ya no es el aire fresco de Igueldo que venía. Usted representa lo más viejo de este ayuntamiento y me da pena. Se lo digo de verdad. Ojalá no lo pudiera decir, pero cada vez representa usted lo peor del sistema democrático. Bozkatu ingo dugu, 23. aldeko bozkak, ezezkoak, onartua gelditzen da, eta 30. aldeko bozkak, ezezkoak, onartua gelditzen da. 24. mozioa. 34. Barkatu, 24. ez? Mozioa EAJ taldeak egina Kutsako ordezkari hirigintzako organigramako lanpostuen valorazioa dela eta. Moción número 24 del Grupo EAJ-PNV relativa a la valoración de puestos de los organigramas. Bueno, pues Gabon berriro saiatuko naiz Buenas noches de nuevo. Voy a intentar. El objetivo de esta moción es totalmente positivo. El del anterior también, aunque tanto en una como en otra me han llamado mentirosa. Con esta moción lo que queremos conseguir es que utilizar los medios de los que dispone, sobre todo manos de esta administración, de una manera adecuada y conseguir que sean todo lo efectivo que se puede. No hay otro objetivo en esta moción. Como dato tendremos que explicar que en 11 meses en la Junta de Gobierno local ha aceptado 6 modificaciones de organigramas y mañana va a traer una 7ª modificación y hay que pensar también que se va a aprobar. En nuestra opinión, en opinión de AJPNV, es totalmente preciso que utilicemos y adaptemos las estructuras a las necesidades de la política y de la ciudad. Estamos de acuerdo con que se modifiquen los organigramas si es preciso, pero lo que está ocurriendo es que en ningún caso, en ninguno de ellos, las modificaciones que se proponen, en ninguno se concreta cada puesto de trabajo, ¿qué valoración va a tener? En 11 meses se aprueban 6 modificaciones de organigramas de diferentes departamentos municipales. Mañana se supone que se aprobará el 7º y en todos, bueno, en uno no, en 2 no, pero en casi todos se habla de cambio de funciones y en 5 de ellos, contando el de mañana, se dice que, bueno, que de momento van a tener los puestos de trabajo una retribución provisional en tanto en cuanto no se realice la correspondiente valoración de los puestos de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que dentro de 1 año o 2 años, cuando se realice la valoración de los puestos de trabajo, esos organigramas, esos departamentos, pues igual tienen un coste del capítulo 1 superior o inferior al actual, lo cual no nos parece, desde luego, una manera adecuada de gestionar lo que son los recursos humanos. Entonces, lo que pedimos no es euskaraz esan dute hirigintzako organigrama hortik etorri zan interpelazioa, baina kasu orokorrago baten aurrean gaude. Pero estamos ante algo más general. Que se aprueben aquellos organigramas, que se hagan las modificaciones, pero tal y como se tienen que hacer, porque no olvidemos que se están, por un lado, ya he comentado una de las posibles eragin posibleetako bat, hau da, hemendik urtebetera garestiago ateratzea, baina badago bigarren eragin bat. Una segunda consecuencia también podría ocurrir que en este momento, o que en un plazo de 1 año, algunos de los trabajadores puedan cobrar más o menos de lo que deberían cobrar.
con las consecuencias económicas que ello puede tener. Yo creo que es totalmente lógico lo que pedimos y espero que si ningún calificativo se ha aceptado y si no lo aceptan ustedes, como mínimo que en este caso no me llamen mentirosa. Sui, Decané. Bye. Es voluntad del equipo del Gobierno que cuando se aprueben modificaciones de organigrama que afecten al contenido de los puestos de trabajo, el Comité de Valoración se pronuncie en relación a las retribuciones en la fecha más próxima posible a su aprobación. Esto no ha sido posible en esta ocasión porque el Comité de Valoración sí tiene muy avanzados los trabajos, pero no ha efectuado todavía una propuesta definitiva que está previsto que se efectúe para finales de año. Entendemos que esta circunstancia no debía en ningún caso paralizar la organización del Ayuntamiento, teniendo en cuenta, además, que hasta el momento nunca se ha pronunciado el Comité de Valoración con antelación a la aprobación de las modificaciones de los puestos por la Junta de Gobierno local, por lo que nuestro voto no puede ser afirmativo. Muchas gracias, Partido Socialista. Popular. Buenas noches. Bueno, por cierto, a 15 minutos de las 2 de la madrugada estamos de la 1. Para mí como las 2 ya. Sí. Bueno, estamos totalmente de acuerdo que se aprueben los organigramas. No me da, de verdad. Organigramas objeto de modificación una vez que todos los puestos que figuren en ellos hayan sido valorados. Y no me vale que nos diga, señora Burutarán, que ya los va a valorar y que antes no se valoraban, pues ahora tampoco. Pues si antes no se hacía bien, pues bueno, pues cambie usted eso. La mesa de valoración lleva sin juntarse desde el 8 de octubre y todavía no sabemos la razón. A este paso no finaliza nunca la valoración. Actualmente la mesa está valorando y analizando reclamaciones del 2009. De hace 3 años. Hay una empresa contratada externa, con lo cual con ella la valoración debería hacerse muchísimo más rápida y tenía que ser muchísimo más eficaz de lo que es. Me gustaría que me contestara, aunque creo que ya no puede y además no sé si lo sabe, cuánto tiempo considera que se puede tener pendiente a los empleados afectados para saber cuál es su verdadera retribución. Se les exige desde el momento de la aprobación del organigrama que asuman las funciones que se les encomiendan, pero también tienen derechos. Los empleados tienen derecho a saber cuál va a ser su salario, cuál va a ser su sueldo, desde el momento en que empiezan a realizar esas funciones. Por lo tanto, hay algunos que pueden estar cobrando menos de lo que les corresponde, otros estarán cobrando más, y como la valoración no tiene efecto retroactivo, lo que puede suceder, y de hecho ya sucede, es que una persona puede estar 1, 2, incluso hasta 3 años, como estamos viendo, o el tiempo que quiera el ayuntamiento desempeñando un trabajo sin cobrar lo que realmente le corresponde. Así que desde el Grupo Popular estamos en total desacuerdo con esta situación de provisionalidad. Gracias. Bueno, pues la verdad, muy tranquila no me quedo, porque también era voluntad de ustedes, creo, que pagar la extra, y ya vemos lo que ha pasado. No, la verdad, nos vienen a comparar la situación actual con la situación del anterior Gobierno, pero es que ustedes en el programa, ese que hemos sacado, en el programa que trajeron a las elecciones, también hablaban de transparencia en lo que es CUDIA, que tan bueno, no me va a salir, en la gestión, de transparencia en la gestión. Y hablaban precisamente de intentar ajustar el gasto. Y una manera de ajustar el gasto es esta, que se traigan los organigramas, que se traiga ya las nuevas adaptaciones, pero ya con los puestos valorados. Beitu, bitartekoak zeuek jarri behar dituzue. Los medios los tienen que poner ustedes, porque ustedes son los que están en el Gobierno, a ustedes les corresponde. Muchas gracias. Bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak.
Eseskoak, onartua gelditzen da, explicación de voto inbirtzue, ez, vale. 26. puntua. 26. mozioa, EAJ taldeak aurkeztua udalaren zenbait lokalen erabilera dela eta. Moción número 26 del Grupo EAJ-PNV en relación con utilización de locales municipales. Euskal Herria Jeltzalea, Eneko. Bai, bueno, askotan esaten diguzue mozio... En numerosas ocasiones dicen ustedes que son excesivas las mociones que presentamos y quizá este sea uno de esos casos. Y lo reconozco que yo no quería presentar esta moción. Pero también tengo que reconocer que no me dan ustedes ninguna otra oportunidad. Y me voy a explicar. Yo realicé una pregunta porque muchas personas me han expresado que en Montpellier, en la plaza de Bentaberri, hay un local con una puerta con llave y que en ese local lo utiliza determinado tipo de personas y que cada uno entienda lo que quiere, que dispone de llaves, sacando las cosas e introduciendo diversos objetos. Y yo realizo una interpelación en una comisión y lo que se me dice es cómo es posible que en ese local pueda ocurrir ese tipo de cosas. ¿Cómo es posible que la gente tenga las llaves, que guarde cosas en ese local? ¿Cuál es la normativa para que lo puedan utilizar? Y voy a decir qué es lo que me parecería la respuesta normal para que no hubiera traído hoy aquí esta moción. No sabemos lo que sucede, es una situación irregular, pero vamos a examinarlo y tomaremos todas las medidas que sea preciso, y si alguien lo usa, por supuesto vaciaremos ese local y haremos un reglamento de uso como en lugares para que lo pueda utilizar. No, lo que se me responde es que ese local no está registrado y que por lo tanto no existe para el ayuntamiento, y que lo primero que hay que hacer sería en este caso registrarlo. Antes he expresado una erdarakada que es tomar el pelo. Le pido perdón a Miren Azcárate. Nos han tomado el pelo. Esa sería la expresión, una tomadura de pelo, y es por ello por lo que he traído esta moción. Y es todavía una tomadura de pelo mayor cuando sobre este local que no existe hemos hablado en este pleno. En una interpelación presentada por el Partido Popular, en su momento se vio que había una posibilidad de poner una taberna. Yo creo que el señor Arrue hizo una interpelación en qué situación está, se puede sacar adelante. Del gobierno se respondió no cumple las condiciones adecuadas para poner un servicio de hostelería. No, lo que se dice nosotros no sabemos nada y además tampoco tenemos por qué saberlo, y es un local que está sin registrar. Es por ello por lo que presentamos la moción número 26, y es la 1 de la mañana. Y luego dirán que la culpa es nuestra y que somos unos plastas, pero no es serio que se nos responda de esa manera. Bueno, voy a intentar aclararlo. Entonces, en primer lugar, tengo que decir que vamos a votar a favor de esta moción. Porque ceder locales a organismos sin ánimo de lucro, utilizando criterios de igualdad y de total transparencia, esos son dos de los principios que utilizamos. En este sentido, quiero recordarles a ustedes que desde que estamos del gobierno hemos hecho muchas cesiones de uso de local. Son 11 los locales que hemos puesto en manos de 11 asociaciones, y vamos a realizar también numerosas cesiones de locales. Montpellier y Bentaberri, sobre este local, lo
que dijimos en la comisión correspondiente fue que en el Departamento de Infraestructura le había hecho saber hacía poco cuál era la situación de este local al departamento correspondiente, como ha ocurrido con otros locales. Ahora, desde el Departamento de Patrimonio del Ayuntamiento, nuestro registro de patrimonio tiene que incluirlo, tiene que firmarlo y definir un uso. Y para aclarar, lo digo, que nuestra intención es ponerlo en manos o cederlo a asociaciones sin ánimo de lucro. Pero en general quiero aprovecharlo para decir que en lo que se refiere al patrimonio municipal, el Ayuntamiento marcó nuestro gobierno, dos prioridades. Una, hacer un inventario de todas las propiedades y de todo el patrimonio municipal y mantenerlo actualizado. Estaba sin hacer. Y esto lo que hacía era que los principios de igualdad y de transparencia los ponía por lo menos en duda. Nosotros, sin embargo, aparte de la palabra, también usted menciona estos dos principios, dándoles la importancia que tenemos trabajado para pasar de las palabras a los actos, y además les hemos hecho llegar la información a todos los grupos políticos. Y espero que en este paso no pongan ustedes en duda cuál es el espíritu de transparencia de este gobierno y de ese patrimonio que pretendemos dejar y ceder a las asociaciones sin ánimo de lucro. En función de las peticiones que haya, pretendemos irlos dejando de un uso público de una manera formal y totalmente transparente. Y con este patrimonio adyacente o colindante con el ascensor vamos a proceder igual. ¿Y cuál es nuestra prioridad? Tal y como ustedes saben, en todos los barrios y pueblos de San Sebastián, cuando acudimos a ellos, en este caso al antiguo, la ciudadanía nos explicó algunas de las necesidades que tenían, necesidades de locales, para poder guardar diversos utensilios que tenían. Nosotros quisimos responder a esa necesidad y es lo que pretendimos conseguir con ese objetivo. Partido Socialista. Aunque sea ahora brevemente, porque luego las explicaciones de turno a nosotros nos llaman la atención, a otros no, pero muy brevemente. Yo no entiendo nada de lo que dice el señor Jaca. Estoy de acuerdo con que van a votar a favor y demás, porque es verdad que ha hecho una moción el señor Goya tan light, que claro, si la lees votar en contra ya es como impresionante, pero tan difícil es cuando alguien es gobierno, lo digo porque he sido gobierno, pero tan difícil es que hubieran dicho hoy: mire, señor Goya, hemos ido allí, hemos visto el local, hemos visto que hay un uso indebido e improcedente, ya lo hemos visto que está en patrimonio, vamos a quitar las llaves a esas personas y lo vamos a otorgar con los criterios de transparencia. ¿Tan difícil es eso? Nos hubieran respondido eso en la comisión, hoy aquí, punto. Yo, que no sé muy bien de qué va el tema, viendo las dificultades, entiendo que es que son amigos suyos. El señor Goya no me ha dicho nada, pero saco la conclusión que los vecinos del Antiguo saben perfectamente que los amigos de Bildu tienen locales del ayuntamiento que ahora hay que entregar, que ahora hay que no sé qué. Ese es el problema. Es que a mí, señor Izaguirre, se me quería la cara de vergüenza sabiendo esto. Se lo digo de verdad. Si yo fuera el alcalde de todos los donostiarras y hubiera habido un grupo que hubiera planteado eso y una gente próxima al Partido Socialista estuviera utilizando un local, en este caso el barrio Antiguo, indebidamente, me hubiera preocupado, aunque solo fuera por decencia, de haber mandado a la Guardia Municipal y haber evitado que eso se produzca. Y tema resuelto. Pero ustedes ni eso. No voy a agotar el tiempo si no hace falta. Es tan evidente. Alderdi Popularra. Partido Popular, José Luis. La verdad es que es interesante escucharle al señor Jaca decir que van a votar a favor, pero la explicación es, bueno, pues como otras que he escuchado esta noche. Yo debo estar haciéndome muy mayor porque cada vez me cuesta más entender y eso que utilizo la traducción para que no se me escape nada. Nosotros abordamos esta cuestión hace tiempo y entonces se nos miró con una cara como diciendo: uy, estos hablan de avestruces o no sé qué están hablando. Pero claro, luego el tiempo nos ha dado la razón. Pues es una pena que pasen estas cosas, pero vamos a dar por bueno que un año y medio después esto se solucione. Yo ahora tengo que decir que no hace mucho tiempo aquí en este pleno pues no tuvimos sensibilidad con una asociación que es Verpistu y se les dijo que se pusieran a la cola, que no había locales, que esto era muy difícil y luego poco tiempo después
pues aparecen estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues bienvenido estas respuestas y efectivamente se va a dar una solución que se tenía que haber dado mucho tiempo antes y espero que no tengamos que traer ni nosotros ni ningún grupo cosas como estas que son tan evidentes. Yo no sé qué mentira he dicho, señor alcalde. Usted pide mucho respeto, pero practica muy poco, ¿eh? Usted ahora mismo me está diciendo que soy metido. Bueno, alguien de su grupo. Bueno, perdón. No, pues ustedes piden mucho respeto y no nos respetan nada. Y a mí, desde luego, muy poco, porque no sé, que creo que es una de las personas de las más prudentes aquí en este pleno y no sé qué habilidad debo tener que les excita tanto, porque si hablando tan pausadamente como estoy hablando y creo que no estoy ofendiendo a nadie y hay una persona que me tiene que meter el dedo en el ojo, no, es que están. Y claro, luego hay quien me dice que yo sirico, pero si es que están ustedes permanentemente en eso, están permanente en eso. Estoy tratando de ser condescendiente en esta intervención diciendo que por fin a algo se avienen ustedes. Es cierto que aquí a Berpiztu pues se le dio una más que rociada de agua fría y eso es verdad. Tengo que decirlo porque es así. Sí, pues no, usted dirá que no, pero es que es así. Todos los que estamos aquí, salvo su grupo, pensamos lo mismo. Y por muchas caras que me ponga, señor Albizu, pues no tiene razón. En definitiva, una variedad dos gaude. Está claro que estamos de acuerdo. Nico. No de cierre, Nico. Pues, señor Gasco, respuesta correcta o respuesta acertada. Pero es que es imposible que el responsable me conteste eso. Ni de la comisión, ni hoy. Y encima me he dado pistas para que me contestara correctamente. Pues ni así. Es que es imposible. Y al final uno pues tiene que presentar una moción. Pero tengo que reconocer que me quedo preocupado. Porque, claro, no han ido a mirar, o bueno, no voy a hacer otras insinuaciones que a estas horas me puedo meter en un lío. No sabemos si han ido a mirar, vamos a dejarlo ahí, etcétera, etcétera. Pero dada la respuesta, uno pudiera llegar a entender que nada mejor que no inventariar un local para dejárselo a quien quiera. Claro. Pues eso. Entonces, pues esperemos que aprobemos, bueno, lo que se va a aprobar yo creo que es evidente, que se cumpla y que además pues no tengamos que traer esta moción otra vez. Porque no voy a sacar el tema del Boulevard, pero tenía esta tentación, porque aquello es el corral de la Pacheca. Pues si es que es un cuento, esto de que vienen la llave los que utilizan el kiosco, y una porra, o sea, ahí anda, pero todo el mundo, y que es que lo vemos, porque vamos de aquí a allí, los concejales 1000 veces. Y cuando no hay utilización del kiosco, ni nada que se le parezca. Y a veces, además, parece como que también hay repartos internos en lo que es la utilización de determinados espacios municipales. Y no vamos a sacar la cuestión de quicio, pero insisto, etzaigu da gustatzen adarra jotzeik. No nos gusta que nos tomen el pelo. Aldeko boskak, onartu aho batez, 27. eta 33. batera ingo dira. 27. mozioa EAJ taldeak egina Igeldoko Zaldiketa Eskola Egokituarentzako lizentzia dela eta 33. mozioa PSE taldeak egina mozioa bai, 33. barkatu, PSE taldeak egina Igeldoko Zaldiketa Eskola Egokituarentzako lizentzia ematea dela eta. Mociones número 27 del grupo EAJ-PNV y número 33 del grupo PSE sobre licencia de la Escuela de Equitación Adaptada en Igeldo. Bai, alderdi jeltzalea, Iñaki. Ura hola alda, ondo alda bola. Ez denborakatik gain naiz esaten. Por el tiempo está bien, sí, el reloj. Vale, ondo da.
Bien, llegados a este punto, hablar sobre este asunto estaría mucho mejor oyendo esa canción, esa letra de Koldo Izaguirre que cantaba Imanol, que la cantaba muy bien Imanol Lazábal. Ahora lo que nos toca es este asunto. Ahora vamos a ver, como en otros sitios, cuál es el estilo de Bildu. Este es el estilo de Bildu. Aquí han demostrado ustedes cuál es su estilo. En su gobierno, su manera de gobernar. Si hay un esperpento en lo que yo conozco de en la tramitación de una licencia, y hay algo kafkiano que se puede poner como modelo de kafkiano, es lo que está sucediendo con esta licencia de obra en Igeldo. Y probablemente sea uno de los mejores ejemplos de lo que es el estilo de Bildu. Aquí, en el año 2010, en agosto de 2010, se solicitó una licencia para hacer una construcción y para crear una escuela de hípica adaptada, que recibió todos los informes favorables, y no uno ni dos, 4 o 5 informes técnicos favorables en el ayuntamiento y fuera del ayuntamiento, también en la Diputación. Y se preparó el expediente correspondiente para que fuera a la Junta de Gobierno y para que se aprobara. Nunca entró en la Junta de Gobierno, por una y por 2 veces, aunque el dictamen estaba preparado. El concejal del ramo no firmó el expediente y no lo introdujo en el orden del día de la Junta de Gobierno, y nunca se trató de la Junta de Gobierno. Y se dieron las instrucciones políticas oportunas para habilitar un procedimiento excepcional y anormal, que empezó solicitando algo que es absolutamente excepcional y anormal, no se sabe ni siquiera qué era, que Bemendi hiciera un informe sobre esto para rehacer otra vez todo el proceso de informes para ver si encontraban algún informe que pudiera denegar la licencia. Hubo una intervención desde la política, desde el Gobierno municipal, para evitar que lo que los técnicos daban por bueno buscara algún tipo de informe para que se diera por malo. Y hizo otra vez todo ese recorrido, y una licencia que la ley dice que se tenía que haber dado en 3 meses, después de 2 años y 3 meses, todavía sigue sin darse. Y ha hecho todo el recorrido otra vez. Se ha vuelto a enviar a Diputación para que Diputación informe, y Diputación ha dicho que el informe que dio, o los 2 informes que dio anteriormente, son perfectamente correctos, y ha convalidado los informes anteriores. Incluso les ha dicho algo así como: dejen de tomarnos el pelo. Ha habido un informe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento donde dice que es perfectamente ajustada a la ley y a las ordenanzas municipales y al planeamiento esa licencia. Ha habido otro informe de arquitectura. Yo no sé, yo creo que no habrá ninguna licencia de obra que tenga tantos informes como los que esta solicitud ha tenido. Ninguna. Presénteme un ejemplo de alguna. De modo que, en realidad, estamos ante una cosa que es lo que, de hecho, en esta moción venimos a decir, y es que no se está dando el mismo trato a todos los ciudadanos, que es un principio básico. Ya recordé en la anterior ocasión en que hablé de esto que los actos de licencia son actos reglados, y el hecho de que sean actos reglados se fundamentan en un principio, y es que todos los ciudadanos son iguales a la hora de ser tratados por la Administración cuando se trata cuando hacen solicitudes de licencias. Y en este caso se ha aplicado un procedimiento excepcional, arbitrario, y no impulsado por los técnicos, sino impulsado por el Gobierno municipal. Y eso es lo que reclamamos en primer lugar, que se dé el mismo trato a todos los ciudadanos. Lo segundo que solicitamos es que el Gobierno municipal no se inmiscuya en la labor de los técnicos. Las licencias se tienen que fundamentar en informes técnicos. Y tienen que ser los técnicos y los informes técnicos los que deben fundamentar la decisión de estimar o no estimar, aceptar o no aceptar, conceder o no conceder una licencia.
Y lo que aquí se está produciendo es una constante interferencia política para buscar algún medio para denegar la licencia. Y la tercera cosa que decimos en nuestra moción es que adopten las medidas para que no vuelva a ocurrir que una licencia que se solicita hace 2 años y 3 meses todavía está sin resolver. Adopten las medidas que tengan que adoptar, pero que no vuelva a suceder esto en este ayuntamiento. Alderdi Sozialista, Marisol. Buenas madrugadas. Pues efectivamente, si hay un tema en el que se demuestra la forma arbitraria y sectaria de gobernar de Bildu, acatando la ley cuando les conviene y gobernando solo para los suyos y con los suyos, el bilduko estilo A donostiarra, pues realmente es en este expediente de la Escuela de Equitación Adaptada de Igeldo, porque en Igeldo, casi como en Sicilia, si al alcalde y al Herri Kontseilua no les gusta porque los promotores no son de los suyos, pues no se hace. Y aunque tenga todos los informes técnicos preceptivos legales favorables del Ayuntamiento y de la Diputación y el procedimiento administrativo concluya que hay que otorgar la licencia lista para ser aprobada en julio de 2011, pues no se aprueba. El alcalde y su concejal de urbanismo se saltan el procedimiento a lo Bildu, es decir, a la brava, sin ningún rubor ni rigor legal, para hacer lo que les interesa, retrasar, no dar, que no se haga. Y para ello, ¿qué mejor que encargar informes? ¿Les suena, no? Esta historia. En este caso, informes a quienes no tienen competencia, como Behemendi. Da igual. A la Diputación, que sí tiene competencia y que por tercera vez les dice que todo está bien y que cumple la ley. Al propio secretario general del Ayuntamiento, quien también dice que hay que conceder la licencia, 1 año y medio paralizada sin motivo, y que si no se concede, además, caben daños y perjuicios. Y cuando parecía que ya no quedaba a nadie a quien pedir más informes, especialmente que fueran desfavorables a la licencia, hete aquí que, casualidad, la víspera de ser definitivamente aprobada, 1 año y medio después de estar en el cajón, alguien ve la luz. Le ilumina el Espíritu Santo y descubre el tercer misterio de Fátima, que había estado oculto como buen misterio a todo el mundo. La Escuela de Equitación Adaptada de Igeldo pertenece al ámbito protegido de las estaciones megalíticas de Mendizorrotz y el plan general sin enterarse. En Igeldo. ¡Qué casualidad! Pues nada, a pararlo otra vez, no vaya a ser que Bildu incurra en ilegalidad. Bueno, una más, en todo caso, porque además de no aprobar la licencia con todos los informes favorables en el plazo de 3 meses que establece la ley, tampoco la han concedido por el silencio administrativo, que en este caso era favorable. ¿Casualidad? ¿Expediente gafado? ¿Mala suerte? No, gracias. Nada de eso fue un error, que diría la canción. Aquí hay una clara motivación política. Un comportamiento totalmente arbitrario, sectario e irregular, demostrado a lo largo de estos penosos 18 meses que se han llevado por delante la vida del alma mater del proyecto. Y por si a alguien le quedaba alguna duda sobre el bilduco estilo A este, les voy a dar un dato. A 400 metros en línea recta del proyecto de Escuela de Equitación Adaptada de Igeldo, en el mismo ámbito de Mendizorrotz, en Paseo Orcolaga, polígono 06, suelo no urbanizable, un ciudadano comenzó a construir un almacén de aperos para una explotación de chacolí sin licencia, por lo que fue multado el 10 de octubre de 2011. Ese mismo día de ser multado, ese señor pidió la licencia de edificación y 8 meses después, en junio de 2012, se le concedió la licencia. Un tiempo totalmente récord. Este es el ámbito de la licencia concedida y a 400 metros está la Escuela de Equitación Adaptada. Sin ningún problema, sin pedir ningún informe extra, sin que nadie advirtiese, esta vez tampoco, que estaba en el mismo ámbito protegido de las estaciones megalíticas de Mendizorrotz. ¿Casualidad? Venga ya.
Ricardo. Vaya, Gabón. Pues lamentablemente algunos parece que quieren hacer como línea política estratégica eso de nadar de espaldas y echar la culpa y la responsabilidad de todo aquello que no han sido capaz de gestionar a lo largo de los años. Porque aquí se ha establecido una mancha del olvido. Y mira la Cámara y usted explique a los y las donostiarras por qué efectivamente este expediente del que usted habla tiene un primer precedente en el 2005. En el 2005. Precisamente un proyecto de escuela de equitación adaptada. ¿Por qué no se concedió el mismo a pesar de haber informe favorable de la Diputación? ¿Había dudas de legalidad que permitían sacar el mismo? Explíquele a los donostiarras si había dudas de legalidad para sacar el mismo. Y explíquele a los donostiarras por qué, a diferencia de a otros donostiarras que cuando solicitan una licencia se les contesta afirmativamente o negativamente, se les da o no se les da la licencia, por qué permaneció este expediente incontestado. Pero quizás les pueda explicar a los donostiarras, mirándoles a la misma Cámara, por qué sucedió lo mismo con el expediente 70-2008. Casualidad también en la misma zona y también para hacer una escuela de equitación adaptada. Y mire aquí que tampoco hay ni una sola respuesta. No se contesta negativamente el informe, desfavorablemente el informe, como exige la Ley de Procedimiento Administrativo. Pero bueno, las leyes deben ser para que las cumplan otros, pero no para que las cumplan ustedes. Y diga usted por qué, vuelva a mirar a la Cámara y diga por qué pasa exactamente lo mismo con el expediente 96-2008. Y diga usted, finalmente, por qué pasa lo mismo con el expediente 54-2010. Porque evidentemente existían dificultades jurídicas para conceder este expediente. Y existían dificultades jurídicas para conceder este expediente no porque esté en Igueldo, sino porque dentro de Igueldo está en la zona del Parque de Mendizorroch, lo mismo que si fuera en la zona del Andarvaso o lo mismo que si fuera en la zona del Parque de Ulía, en la que el plan general establecía y hasta el 2010, hasta la aprobación de 2010, no procedía que se diera ninguna licencia, necesariamente establecía que hasta que no se dictara el plan especial que regulara todo el ámbito, no se podía dar ninguna licencia en esa zona. Y con la aprobación del plan general y en el último momento y cuando no había proceso y no había posibilidad de realizar alegaciones, en el último momento se creó dentro de este plan especial un subámbito que efectivamente establecía una limitación, establecía una excepción. ¿Qué decía esta excepción? Esta excepción decía que allá donde hubiera nuevas construcciones o instalaciones auxiliares de explotación agrarias preexistentes en parcelas vinculadas a las explotaciones, se podía autorizar, sin esperar al plan especial, con estas tres limitaciones: una planta sobre rasante, una altura de 3,5 metros cuadrados y una ocupación en planta máxima de 250 metros cuadrados. Y había una tercera interpretación, que es, efectivamente, considerar que lo que se estaba aquí y estábamos ante un caso de diversas de las auxiliares de explotaciones que encajaba dentro del núcleo zoológico. Bien, tenemos informes positivos. Pero los informes positivos establecen distinto tipo de calificación. No es lo mismo que a uno le habiliten para el carné para conducir una motocicleta que para conducir un coche, que para conducir un camión. Y aquí tenemos informes, todos ellos positivos, pero cada uno habilita para una cosa distinta. Cada uno habilitaba para una cosa distinta. Unos para camión y otros para moto. Y evidentemente no es lo mismo. No es lo mismo. Por tanto, solicitamos, efectivamente, hay constatado esto, hay un primer informe favorable que efectivamente no se firma por parte de este delegado. Posteriormente hay un segundo informe elaborado por los técnicos que tampoco se lleva a la Junta de Gobierno, pero en este sentido desfavorable. Pero el objetivo no era no conceder esta licencia. Hay dos informes, hay dos dictámenes, uno favorable que no se lleva a la Junta de Gobierno y uno desfavorable que no se lleva a la Junta de Gobierno. Con este segundo dictamen desfavorable hacemos precisamente lo que nos habíamos comprometido: pedir un informe jurídico a la Secretaría y aceptar la valoración que haga Secretaría. Secretaría considera que la lectura, la interpretación de núcleo zoológico puede defenderse, que considera que tiene encaje legal y desde ese punto de vista efectivamente es lo que llevamos a Junta de Gobierno, introduciendo, eso sí, el requisito que venía establecido como núcleo zoológico, es decir, el cumplimiento de la Ley 693 de protección de animales del País Vasco y en concreto del Decreto 81/2006 de 11 de abril de núcleos zoológicos, que es lo que establecemos en el clausulado 19. Y es curioso
Y es curioso que ustedes hablen, precisamente porque nosotros no conocíamos que esto era una zona, y mire que nos estamos dejando la vista en ocasiones para ver qué es lo que está pasando en determinados expedientes. Y este es un ejemplo, porque ustedes ahora cuando hablan de mano negra, fíjese lo que hemos encontrado. Un dictamen de la COPU, cuando se aprueba el Plan General, que dice lo siguiente: la cartografía del catálogo debe recoger correctamente las delimitaciones de las estaciones megalíticas, tal y como en el derecho correspondiente se recogen, y no solo los monumentos megalíticos que en ellas se incluyen. Ustedes sabrán por qué, teniendo un informe de la COPU con motivo del Plan General, decidieron guardar este informe una vez más en el cajón, Ricardo, y no establecer precisamente lo que establecía la COPU con respecto a esta zona. Alderdi Popularra. Bien. Muchas gracias. Lo primero que tengo que decir es que estamos en total acuerdo con la exposición que han hecho quien nos ha precedido en el uso de la palabra, no precisamente el señor Grutarán, sino los dos anteriores. Yo no voy a entrar en la prolijidad de los detalles que usted ha dado, pero es que es curioso que usted, como es letrado, pues tiene muchos criterios y muchos datos para defender, pero aquí hoy estamos tratando de una cuestión muy concreta, que cuando todas esas cuestiones que usted ha dicho hoy, que yo se las he escuchado ya 3 veces, sí, la mayoría, sí, ha habido alguna más que ha dado hoy, pero la mayoría yo se las he escuchado ya 3 veces, resulta que cuando ya parecía que estaba todo resuelto, la víspera sale una más. Eso es lo que a mí me desconcierta ya a mi grupo. Es una cosa, pues, curiosa, cuando menos curiosa. Y claro, lo que usted no ha rebatido, usted ha dado otros ejemplos, pero no ha contestado, y a mí ya me habría gustado escuchar la respuesta a lo que le ha indicado nuestra compañera de corporación. No ha contestado eso. Se ha ido por otros sitios, pero eso no ha contestado. Es muy claro. En la misma zona donde están, no sé cómo se llama, la estación megalítica, se ha concedido otra licencia. Perdón, ustedes me piden respeto y dicen que respeto, pero y están ustedes constantemente hablando y no le oigo nunca al alcalde que les diga nada. Joder ni jodó. Ya vale, señor alcalde, ¿eh? Bueno, pues ya ve que no está surtiendo mucho efecto. No ha contestado a eso. Y, por supuesto, este párrafo, el último de la exposición de AJPNV, tampoco, que va en la misma línea. Usted siempre tiene una última razón, pero es curioso que esa última razón aparece justo en el momento en que hay que dar el visto. Bueno, hay otra razón. Aquí, no, usted sáqueme lo que quiera. La explicación que da es muy poco convincente. Este asunto lleva toda esta legislatura y no sabe que yo a usted le respeto bastante, pero tengo que reconocer que le están saliendo las cosas mal en muchas cuestiones, porque no está rematando casi nada. Y no voy a poner ejemplos de otras cosas. Y esto no lo está rematando. Y aquí están ustedes entrando en un terreno muy peligroso y muy preocupante. Yo he conocido personalmente a esta persona, a Carola, y me da pena tener que hablar de esto. Y espero que usted pueda tener alguna razón en lo que está haciendo, pero me temo que no. Me temo que no, sí, sáquenme, háganme todo lo que quieran con los papeles. Me temo que no, porque hoy no lo ha sabido explicar. No lo ha sabido explicar. Usted no ha sabido dar una razón convincente para que la víspera apareciese ese informe de la zona megalítica. ¿Qué pasa? ¿Que todos los técnicos de la casa y todos los del Museo San Telmo no sabían esta cuestión? ¿Y usted, que ha estado tan preocupado por esto porque nos está queriendo hacer ver que es que no ha tenido otra cosa que hacer en todo este tiempo más que resolver este asunto, tampoco? Pues no es creíble. No es creíble. Y yo no voy a decir y voy a insistir en lo del estilo Bildu, pero esto sí deja en muy mal lugar esa pretendida transparencia, esa equidad, ese nuevo estilo, ese aire nuevo. Muy mal. Muy mal. Y me sorprende una persona como usted, que le tengo en un alto concepto. Bueno, isteko txanda minutu tardiko izango. Turno de cierre de minuto y medio. Iñaki Aurrena. En primer lugar, Iñaki. A mí no me ha respondido prácticamente a nada, pero yo voy a insistir en 3 o 4 ideas muy claras. 3 veces, prepararon el dictamen, primero en agosto, luego en noviembre
y finalmente, recientemente, los servicios técnicos para que vaya fuera a la Junta de Gobierno y se aprobara. Y las 3 veces, en 2 ocasiones, las 2 primeras ni siquiera se llevó a Junta de Gobierno y la tercera quedó sobre la mesa. Las 2 anteriores veces, entre medio, ustedes habilitaron un procedimiento absolutamente excepcional, que es el informe de Bemendi. Solicitaron el informe de Bemendi, lo respondieron los servicios jurídicos de su área, el secretario técnico de su área, respondió a ese informe, dijo que era de cabo a rabo una cosa absolutamente insostenible desde el punto de vista jurídico y prepararon un dictamen para que usted lo metiera en Junta de Gobierno. No lo llevó. Y ahora nos viene con un escrito de la COPU que a lo mejor me falla la memoria, pero eso no estaba guardado en ningún cajón. Yo creo que ya conocía ese escrito de la COPU y usted también. Sí, hombre. Ese informe de la COPU, antes de la aprobación definitiva del Plan General, está en la documentación del Plan General. Y lo que tenía que haber hecho el Plan General, pero también ustedes, porque llevan año y medio, es que no están de ayer, es haber adecuado el plan general aprobado. Sí, claro, es lo que tenían que haber hecho. Si usted lo sabe. Usted sabe perfectamente que lo que tenían que haber hecho, que la aprobación definitiva del Plan General estaba condicionada, entre otras cosas, llevar a cabo ese tipo de trabajos, adecuar el Plan General. Y para eso ha habido, que yo sepa, y sigue habiendo, un servicio contratado por este ayuntamiento, que es la Oficina del Plan General, para hacer las adecuaciones correspondientes y el seguimiento del Plan General. Y eso tenía que estar hecho. Alderdi Sozialista, Marisol. Qué papelón, señor Burutarán. Qué papelón. Usted parece el Mr. Proper de los cajones del ayuntamiento, sacando de repente informes de urbanismo que escondíamos debajo de las piedras, cuando las piedras nos están dando este quebradero de cabeza. En la estación de autobuses no pedimos el informe, pero sí había un informe, pero no había un informe. Aquí ustedes han pedido todos los que tenían que pedir y los que no tenían que pedir. Usted se ha ido por los cerros, no de Úbeda, sino de Mendizorroz, porque no me ha contestado, porque no tiene contestación, porque no puede explicar lo que han hecho con este expediente. Ustedes lo han tenido por 3 veces, como decía mi compañero Gurruchaga, encima de la mesa. Ustedes, no nosotros, porque toda la tramitación llegó a buen puerto en julio de 2011 y estaban ustedes gobernando. Desde entonces hasta ahora han paralizado este expediente de manera absolutamente intencionada, política, arbitraria y totalmente irregular. Y usted, como no me lo puede explicar porque no tiene explicación jurídica ninguna, ha intentado marearnos con números, con expedientes, pero no me ha contestado, ni le ha contestado al señor Gurruchaga. Ustedes están actuando con una intencionalidad claramente política. No les gusta este proyecto en Igueldo. Ahora, el que está a 400 metros al lado, en el mismo ámbito, que es una explotación de Chacolí, ese sí les gusta. Y a ese le han dado la licencia sin pedir ningún informe, haciendo lo legalmente razonable y posible. Bukatzen dut, eta gainera, porque esto lamentablemente no va a terminarse aquí. Y lo que pedimos es que de una vez cumplan la ley. Cuando les gusta y cuando no les gusta, como en este caso, cúmplanla, por favor. Muchas gracias. Vamos a votar en primer lugar la número 26. 27, votos a favor. En contra. Se acepta. Se ha solicitado votar por puntos la número 33. ¿Hay algún problema? Bueno. Ernesto, una vez le oí Ernesto que siempre se aceptaría entero. Votos a favor. En contra. Queda aceptada.
28. 29. mozioa PP taldeak aurkeztua Aieteko ambulatorioa dela eta. Moción número 29 del Grupo Popular en relación con construcción de un centro de atención sanitaria en el barrio de Aiete. Alderdi Popularra. Bueno, buenas madrugadas o días ya casi a todos compañeros y compañeras de corporación. Bueno, intentaré ser lo más breve posible explicando esta materia, aunque a veces no es fácil, pero lo voy a intentar hacerlo por la hora que es. Pero es verdad que es un tema que sí consideramos que es importante y que tiene su importancia sobre todo para los vecinos del barrio Aiete. Bueno, la próxima semana se cumplirá un año de una declaración institucional que presentó nuestro grupo a este pleno de San Sebastián, instando a Osakidetza a construir un ambulatorio, un centro de asistencia sanitaria para el barrio de Aiete. Hace un año presentamos esta propuesta porque considerábamos que era muy importante para el barrio de Aiete y necesario la construcción de este ambulatorio, de este centro de atención sanitaria, y hoy en día seguimos manteniendo y considerando que es muy importante y muy necesario para el barrio. No solo lo pensamos nosotros, sino que también lo piensan los vecinos de Aiete, que en numerosas ocasiones han manifestado que es una de las prioridades y una de las necesidades del barrio de Aiete. La verdad es que cuando aquella declaración nosotros presentamos hace un año, recibimos el apoyo unánime de todos los grupos de este ayuntamiento, de este pleno. Y la verdad es que sí que Osakidetza se comprometió a hacer y a empezar a mover el tema del ambulatorio. Y es verdad que días después de aprobar aquella declaración, Osakidetza se reunió con los vecinos de Aiete, concretamente con la Anchave, la principal asociación de vecinos del barrio de Aiete, la mayoritaria del barrio, y es verdad que mostró su intención y su voluntad de construir este centro de atención sanitaria. Pero eso sí, puso dos condiciones Osakidetza. Una, que hubiese un acuerdo plenario por mayoría de los partidos de esta corporación, que ese acuerdo ya está, ya se produjo hace un año. Y dos, que el ayuntamiento tenía que hacer sus deberes, un trabajo previo, que era la negociación y la obtención de una parcela para su posterior cesión a Osakidetza en el barrio de Aiete para la construcción de este centro de atención sanitaria. La verdad es que he de conocer que el Gobierno de la ciudad sí inició contactos y sí inició acciones. En aquel momento era Ricardo Grutarán, el concejal delegado, que me respondió. Y sí es verdad que incluso estuvieron mirando las posibles parcelas para hacer esta cesión a Osakidetza. Pero es verdad que tiempo después aquellas acciones, aquellos trámites se paralizaron. Y llevan prácticamente un año paralizados. No se ha vuelto a saber nada sobre este ambulatorio del barrio de Aiete. Y la respuesta del Gobierno estos días ha sido que hay dos razones principales para paralizar sus deberes o sus trámites en este tema. Una, la falta de presupuesto por parte de Osakidetza, y dos, la segunda parte que han dicho es que ya la prioridad de Osakidetza, la primera prioridad en San Sebastián, no es el ambulatorio del barrio de Aiete. Yo tengo dudas, y nuestro grupo también, sobre estos dos motivos que ha dado Bildu. Por eso hemos mantenido esta moción al Pleno. Y tenemos dudas porque nos consta que Osakidetza tiene intención y voluntad de presupuestar esta partida, pero ha dicho que la condición para presupuestar económicamente esta partida es que se haga previamente la cesión, como es lógico, y dos, ha dicho Osakidetza que sigue siendo prioritaria este equipamiento, esta instalación de atención sanitaria. Por lo tanto, nuestras dudas es ¿por qué Bildu no ha hecho esos trámites? ¿Por qué Bildu no ha terminado las gestiones? ¿Por qué no ha puesto esta parcela a disposición de Osakidetza? ¿Es que prioriza Bildu quizás otra instalación, como puede ser el ambulatorio de la parte vieja? Espero que el Gobierno nos responda en este sentido. Serio asko. Bueno,
Gaur goizian erantzun dizkizut, baina orain... Ya le he respondido esta mañana, pero voy a reiterar. Tenía dudas si iba usted a mantener o no la moción después de oír la respuesta o que fuera suficiente que la íbamos a leer, pues te vamos a votar a favor, como usted bien sabe. Y para responder, sí, le voy a responder en este caso públicamente a este gobierno, por supuesto, que es consciente de que existe esa petición por parte del barrio de Aiete. Nos hemos reunido con los vecinos y vecinas de esa zona. Existe una necesidad, está justificada y compartimos además su demanda. Y ahora, hace ya más de año y pico, cuando estuvimos en Aiete y tuvimos noticia de esa petición, con Osakidetza yo personalmente he tenido 4 reuniones, contacto telefónico también en más ocasiones, y que cuando empezamos a debatir sobre cuál podría ser la parcela Jolastoquieta, apareció parte de los vecinos y dijeron que no, igual era la más adecuada. Se procedió a examinar otras parcelas. El tema estaba reconducido, pero en determinado momento ocurrió que hubo el ofrecimiento de que en el edificio de la sala, la plaza de la sala, se pudiera realizar un ambulatorio para la parte vieja, solicitado además por este pleno. En ese momento Osakidetza decidió, o por lo menos adoptó el compromiso de examinar el asunto, realizó diversas visitas, hizo unos presupuestos previos y nos reiteraron que la única inversión que iban a hacer en San Sebastián, de llevar alguna, su prioridad iba a ser el de la parte vieja, puesto que ese ambulatorio está en muy mala situación y lo consideran prioritario. Es cierto que en ese interín, en la de Aiete, quedó de lado en esas negociaciones, lo que no quiere decir que nosotros no sigamos solicitando que se haga en Aiete, pero en las reuniones que hemos mantenido con Osakidetza hemos pasado varios meses haciendo presupuestos, haciendo visitas a la sala, que se iba a hacer, que no se iba a hacer. Hace 3 meses nos dijeron que era excesivamente claro el presupuesto de la sala, que no había presupuesto para ello, ni tampoco para hacer en Aiete una edificación nueva, y en ese momento quedaban esas 2 posibilidades descartadas. Y hace 2 semanas, no más, les vuelvo a llamar y lo que me dicen es cierto que con el cambio de gobierno en este momento no está presupuestado, y desde luego no se comprometían en ese momento a la vista de que venía un nuevo gobierno. Pero lo que ustedes solicitan es normal, lo compartimos. Cuando se constituya el nuevo gobierno vasco estaremos con el responsable político que está, le vamos a poner sobre la mesa tanto el de Aiete como el de la parte vieja, y si hubiera posibilidad de hacer los dos, muy bien, y si priorizan uno u otro, pues nosotros tendremos que apoyar. Pero las cosas han ocurrido así, no ha habido en este caso ningún problema, se han defendido que se hagan los 2 equipamientos, pero es cierto que en los últimos meses nos hemos centrado más en el de la parte vieja, porque Osakidetza, el ente, así lo veía. No hay nada más, ya se lo he explicado. Creo que le he dado suficientes explicaciones personalmente, pero no tengo ningún problema para repetirlas, y vamos a votar a favor de su moción, porque lo que dice es totalmente lógico y consideramos que Aiete precisa un equipamiento de ese tipo, un ambulatorio. Cuando hagamos estas reuniones con Osakidetza les haré llegar la información pertinente. Partido Socialista. Sí. Pues otro ejemplo donde el paso del tiempo hace mella, como en nuestros cuerpos. Yo, es que, de verdad, bueno, tengo aquí un montón de documentación que me ha pasado Osakidetza, porque además es que tengo muy buena relación con el viceconsejero actual, espero tenerlo también en el futuro con quien entre, y con los vecinos, ¿no? Y es que yo no sé con quién hablan, porque es que los vecinos han vuelto a la carga y desconocían también estas explicaciones, señor alcalde. Que ustedes hayan optado por parte vieja, pues estupendo, si parte vieja también tiene una necesidad.
Pero una cosa no obsta a seguir trabajando en la otra. Oiga, acta de 16 de diciembre de 2011 del Departamento de Urbanismo y la Asociación de Vecinos de Ayete, la Anchave. Allí no estábamos nadie más. Y aquí se habla ya clarísimamente de la cesión de la parcela. Se dice que para iniciar el trámite sería suficiente con que el Ayuntamiento se dirija a Osakidetza, haciéndole saber que para ceder el solar cuenta con el apoyo de los 4 grupos municipales, que contaba. Y una vez recibido este acuerdo, se inicia la tramitación que Osakidetza, al igual que usted aquí, tiene que hacer. El Ayuntamiento tiene completa información sobre las gestiones que se han venido haciendo para lograr un centro de salud en Ayete. Y se han estudiado todas las parcelas, es que lo hicimos también los demás. Ya era un trabajo hecho. Conocen los problemas que hay que resolver. Y se establece un plan de trabajo, donde el 16 de diciembre de 2011, recuerdo, la Delegación de Urbanismo se compromete a comprobar los puntos detallados más arriba y, resueltos estos, pasaría la propuesta a la agenda y orden del día del Pleno Municipal. Hoy estamos a 29 de noviembre de 2012. Y claro, pues se nos ha escapado el tren. A 30, uno más. Que es verdad, es que llevo aquí desde ayer. Sí, ya se me había pasado. Disculpen el despiste. Y claro, pues así no haremos nada ni en Ayete, ni en la parte vieja, ni en ningún sitio, porque es que a este ritmo se nos pasará la siguiente legislatura. Y si Dios quiere y la ciudadanía nos apoya, pues aquí igual estaremos algunos de nosotros y nosotras o no, y seguiremos con esto. Igual algún día, pues alguien, como decía la señora Usandizaga con anterioridad, ¿no? Esto cambia y alguien llega con ganas de hacer algo. Francamente, así no se hacen las cosas. La respuesta que se nos dio en la comisión fue que la falta de iniciativa y gestión por la inexistencia partida era consecuencia de la inexistencia de partida presupuestaria en los presupuestos de Osakidetza para este año, con lo cual ni siquiera nos dicen lo mismo. O sea, yo ya, de verdad que no es la hora, es que ya no sé si entiendo algo. Apoyaremos su propuesta, señor Arcauz, iremos terminando porque igual de que acabemos hoy a mañana aparece un cromlech en la parcela y ya tampoco podemos tocarla. Hasta luego. Alderdi jeltzalea. Partido Nacionalista Vasco. Duela 6 hilabete hace 6 meses presentamos nosotros precisamente la propuesta de construcción de un ambulatorio en la parte vieja. El Partido Popular no lo apoyó, se abstuvo. La parte vieja necesita un ambulatorio, el centro lo necesita y Ayete también lo necesita, y es por ello por lo que vamos a votar a favor de esta moción. Se necesitaba ya en 2008, cuando hicimos la propuesta en este ayuntamiento desde nuestro grupo, este grupo municipal, y posteriormente, además, nuestro grupo, en coherencia, además, con esta solicitud, también nuestro grupo parlamentario en el Parlamento de Gasteiz presentó una enmienda que no fue apoyada por el Partido Popular y por el Partido Socialista, precisamente para que Osakidetza tuviera una partida, algo que después tampoco recogieron pues ninguno de los grupos, unos gobernando, otros apoyando a los que estaban gobernando. Esan deten bezala, estamos aquí en el Ayuntamiento de Donostia, que es al que le corresponde decidir, cuál es la mejor de las parcelas. Gure iritziz eta guk ere gure konsultak egin ditugu, la moción no está del todo bien planteada. Eta esango dut zergatik, zuek ematen du zentratzen zeatela batean eta bakar batean. Eta guk, desde luego, berriz izango dut, Ayetek ambulatorioa behar du, baina ez zaigu iruditzen egokiena jadana mugatzea toki jakin batera. Iruditzen zaigu eta gaina esate deten bezala hemengo teknikariekin konsultatuta litekena da aukera bat baino gehiago egotia, eta egokiago izango zan jartzea jarri izan abintzat, edo partzela edo ekipamiento. Ayetek behar du ambulatorioa, Ayete necesita un ambulatorio y debido a ello vamos a votar a favor. Bueno, alcalde Jauna, hemos mantenido esta declaración porque no coincide lo que he hablado con usted esta mañana con lo que me ha dicho Osakidetza y los vecinos de Ayete un rato después. Por lo tanto, por lo menos, déjenos poner en duda lo que usted ha afirmado.
por un lado, que no hay presupuesto, y ahí quiero enlazar con lo que ha dicho la señora San Román. No hay presupuesto consignado porque no hay parcela cedida, y hasta que no se ceda la parcela, no se consigna el presupuesto, porque hay que ceder una parcela y Osakidetza tiene que hacer una valoración si la parcela reúne los requisitos y a partir de ahí, después de esa valoración, poner la partida económica. Es por eso, por lo cual, siempre desde Osakidetza, y también hemos hablado con el consejero y el consejero y demás, nos han dicho que sí tenían la voluntad, pero que el ayuntamiento no había hecho la parte que le correspondía. Y en el tema de las prioridades, nos ha dicho el alcalde de Jaunao, Osakidetza, que ellos no han variado la prioridad, que han sido ustedes los que han priorizado la parte vieja frente a Aiete. Probablemente, por sus razones políticas las tendrán. Pero sí quiero recordar una cosa. Aiete no tiene ambulatorio, la parte vieja sí, aunque no está en buenas condiciones, y en eso doy la razón. Pero los vecinos de Aiete no tienen que desplazarse a otros barrios, colapsando otros ambulatorios, otros centros. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que hay que hacer, y esto es lo que pido en mis últimos minutos a Bildu, es trabajen, hagan sus deberes, negocien la parcela, reubiquen a la sociedad gastronómica que hay en Jolastoki, en caso de ser esta la parcela elegida. Reubíquenlos en otra parcela, porque tienen sus derechos. Pero trabajen, cedan la parcela y a partir de ahí, señores del PNV, el guante está en sus manos. Hagan el ambulatorio, si el señor Urkullu es lehendakari, y será, desde luego, necesario para el barrio de Aiete, para los vecinos y para nuestra ciudad. No vaya a ser que al final no tengamos parte vieja, no tengamos Aiete y el dinero de Osakidetza vaya para otro centro de otro municipio de Guipúzcoa, con todos nuestros respetos. Eskerrik asko. Bueno, bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, hau batez onartu ba, 31. mozioa. Hogeta hamaikagarrena. Mozioa PSE eta PP taldeek batera aurkeztua txartel bakarra jartzeak tranbia konpainiari eragingo dizkion ondorioak direla eta. Moción del PSE y PP sobre repercusiones de la entrada del billete único en la CTSS. Alderdi Sozialista. Partido Socialista. Sí. Bueno, esta es una moción que hemos presentado conjuntamente, que podría haberse abierto a otros grupos, pero, bueno, circunstancias del momento, plantea uno la posibilidad de hacerla conjunta y la podríamos haber hecho, la verdad, con muchos más grupos que han mostrado el interés en esta materia desde hace tiempo. Y, por tanto, reconozco ese déficit en todo caso. Pero la intencionalidad de la moción no es tener ningún protagonismo al respecto. Es simplemente, ante las comparecencias que hubo en la Comisión de Espacio Público, las interpelaciones que hubo en la Comisión de Espacio Público, es buscar cómo la Compañía Municipal de Debus, con el tema del billete único, además de ofrecer un buen servicio a la ciudadanía y además de mejorar los servicios urbanos e interurbanos en el tema del transporte público, ver también cómo Debus puede quedar en una situación pues, de mayor equilibrio financiero. Ya se debatió en el pleno anterior, entonces que fue una iniciativa del señor Arcaut, que nosotros sí que apoyamos, el Partido Socialista apoyó, de que los viajeros que hicieran trayecto urbano dentro de la ciudad, bueno, quedaran delimitados a Debus. Bueno, eso parece que puede tener algunas dificultades o no tiene el consenso político suficiente y creemos que, sin embargo, esta fórmula sí lo puede tener. Es una voluntad de buscar consensos y acuerdos. Y esto consiste en algo más sencillo. Es verdad que cada ciudadano, cuando llegue el autobús de un color o de otro, le da igual el color que sea, si el precio del billete es el mismo y la misma tarjeta se puede usar en un sitio o en otro. Con lo cual, lo que se trata es de prestar un buen servicio a la ciudadanía, el mejor de los posibles, optimizando y no existiendo duplicidades, pero también hay barrios como Aiete y demás que el prohibir esos viajes interurbanos sería pues, una merma del servicio que hoy en día tienen los vecinos de Aiete. Por lo tanto, aquí lo que se trata es de que aquel que haga un trayecto urbano, en la caja común que va a tener el billete único, se contabilice como un viajero de San Sebastián, en este caso de la empresa Debus. Con los cálculos que hasta ahora ha hecho la compañía Debus al respecto, calcula aproximadamente
que pueden ser unos 700.000 euros. Si además el billete único, si no hay incremento de viajeros, según los estudios, supone unos ingresos de más de 200.000 euros para Adebus, estamos hablando de unos 900.000 en total, que es lo que viene a ser gutxi gorabehera el convenio vigente actualmente con la Diputación Foral por la compensación de uso de la Lurral de Bus, que conozco muy bien, como ustedes saben, porque me tocó a mí gestionarlo en su momento con la diputada foral correspondiente. Por lo tanto, es una moción que va en beneficio de los ciudadanos, que va en beneficio de los intereses financieros del Ayuntamiento de San Sebastián y, por tanto, también de los ciudadanos, que no perjudica a nadie y que lo que busca es una mejor rentabilidad para todos en un equilibrio que debe buscar el billete único entre todos los operadores. Yo creo que, por tanto, la moción se explica por sí sola. Pero quiero añadir algo. Comentaba el señor alcalde, si me lo permite, ya como última, cuando se reía el señor Goya, que es bueno para la salud, como médico. Y yo le digo, ¿y es bueno para la salud, señor alcalde o médico, Juan Carlos Izaguirre, tener los plenos a estas horas y en estas condiciones? Porque es que para la salud igual es muy bueno reírse, pero le puedo asegurar que las condiciones a las que nos somete usted, de tercer grado casi, a estas horas sin calefacción, en pleno invierno y demás, pues realmente creo que para la salud no son muy buenos. Yo creo que debería, como médico, reconsiderar que está perjudicando la salud de sus compañeros corporativos. Dedicaremos una sesión algún día al respecto. Proseguimos ahora. Íñigo. Vale. Bueno, la verdad es que mi compañero en este caso de la última moción del día, el último baile de la noche, pues es un placer compartirlo con mi amigo y compañero, señor Gasco. Bueno, la verdad, he de decir que casi todo lo ha dicho ya bien dicho por parte del señor Gasco, pero sí voy a matizar en la misma línea. Esto va un poco en la línea de la moción que presentamos en el último pleno y va en la línea de que nosotros apoyamos el billete único, siempre hemos apostado por él y apoyaremos la unificación tarifaria, pero siempre también desde el punto de vista de defender los intereses de nuestra compañía. Para eso somos consejeros también de la misma, algunos de nosotros, y tenemos que velar por los intereses de la compañía. Y sí es verdad que de los protocolos aprobados en las últimas reuniones de la Autoridad del Transporte, sí que es verdad que hay una cosa que no nos ha gustado, que es el reparto de los beneficios y de los ingresos. Y ahí sí creo, o creemos, que ese reparto perjudica a la compañía del tranvía de San Sebastián. Y lo que estamos pidiendo aquí es algo que consideramos lógico desde todo punto de vista, que es que los ingresos que se generen por los ciudadanos que sean recogidos por cualquiera de los autobuses en el término municipal de San Sebastián, esos ingresos computen al operador competente en la ciudad, que en este caso es la compañía del tranvía de Donostia-San Sebastián. Y es lo único que pedimos aquí. Y efectivamente, estoy con el señor Gasco cuando ha comentado que en la última propuesta que hicimos, PNV y Bildu, votaron en contra, argumentando que lo importante para el ciudadano era coger el autobús, fuese este del color que fuese, y que no había que ser tan donostiarras, con tanto donostiarrismo. Pues yo les diré que aquí se soluciona ese problema sin generar perjuicio a los ciudadanos, porque conseguimos que, sea cual sea el operador, el ingreso compute a la compañía del tranvía, que, como he dicho antes, es el competente del traslado y transporte urbano de viajeros dentro del término municipal de San Sebastián. Por lo tanto, he ahí nuestra propuesta. Eskerrik asko. Jon. Ojalá todos los problemas con los que nos encontremos sean tan positivos como la puesta en marcha del billete único, que, por cierto, vamos delante de otros muchos territorios que iniciaron antes este proceso. Es algo positivo que la ciudadanía donostiarra y el conjunto de Guipúzcoa tenga un billete único. Y ahora es la labor de las instituciones pues arreglar los flecos que quedan y los protocolos correspondientes para que sea una realidad. De todas formas, tengo que aclarar algunas cuestiones que pone en la moción. La primera es que se afirma que Debus ganará 200.000 euros con el billete único. Yo creo que estos cálculos se han hecho sobre las tarifas del 2012 y Debus tiene una tarifa de equilibrio para el 2013 distinta, que a pesar de que es verdad que ustedes no votaron a favor, les recuerdo que este pleno aprobó una tarifa de equilibrio diferente. Y creo que con esa tarifa de equilibrio del 2013 los cálculos no dan lo mismo.
Pero bueno, esto será cuestión de mirar cuáles son los cálculos y de analizarlos. Otro elemento que también pone en la moción y que yo no lo comparto al 100% es el hecho de que el uso del transporte público automáticamente con el billete único va a subir. Yo, por los datos que veo, no solo aquí en Guipúzcoa, sino en el conjunto de Europa, creo que con la crisis de los desplazamientos se están reduciendo y es fácilmente comparable en otros ámbitos. Con lo cual, con todo esto de la crisis, los desplazamientos se realizan mucho menos. Es verdad que los desplazamientos en transporte privado son mucho menos y la bajada en transporte público no es tanta, pero así como que automáticamente dar por supuesto que vaya a subir, pues tengo mis serias dudas también. Creo que es discutible eso también, ¿eh? Con lo cual, a la hora de hacer los cálculos de cuánto vamos a ganar, pues, insisto, tengo mis serias dudas. Pero bueno, es verdad que el convenio caduca y tenía la fecha de caducidad una vez que se pusiera el billete único. Pero usted, Gasco, lo sabía perfectamente, ¿no? O sea, que eso se caducaba ahí. Es curioso, de todas formas, que este tipo de defensas sobre las compensaciones no las hayamos oído en la Autoridad del Transporte y ya llevamos 1 año y medio. Bien, pues será por lo que sea, ni por parte de usted, ni por parte de otros miembros de la autoridad. Yo me alegro, ¿eh? Es verdad que he oído otro tipo de defensas, porque cuando defendíamos que el Ayuntamiento de Donosti pagara solo el 7% de la implantación del billete único, porque tenemos solo el 7% de la participación en la Autoridad del Transporte, pues bueno, algunos pretendían que pagáramos a pachas con la Diputación y el Gobierno vasco esto del billete único. Pero bueno, está bien si se cambia de criterio y está bien si todos aquí defendemos a Donostibus, a Donosti y a lo que corresponda. En cualquier caso, sí le he oído varias veces, y no hace muchos plenos, que con esto del billete único Donostibus iba a ganar mucho más, y yo creo que eso no es la realidad. Y bueno, yo creo que nosotros hemos defendido siempre, y yo creo que a la hora de plantear los protocolos vamos a defender, y me alegro que cuente con el apoyo del Gobierno vasco, sistemas de compensación que permitan que Donostibus no pierda un duro y que pueda mantener sus servicios. Y vamos a votar que sí a la moción, porque exactamente es lo que hemos hecho, lo que vamos a hacer y lo que seguiremos haciendo, porque creemos que es de justicia que con la implantación del billete único ninguno de los operadores, y menos de la institución desde el punto de vista económico más débil, si los comparamos con la Diputación o con el Gobierno vasco, tenga que perder dinero o poner más dinero. Creemos que ponemos un número importante, que el esfuerzo que hace el Ayuntamiento al mantenimiento del servicio de autobuses urbanos es importante, y creemos que corresponde a otras instituciones con más peso, pues en el caso de que tengan que tener algún tipo de sostén, pues sean ellas las que ayuden a la implantación del billete único. Eskerrik asko. Soy Alderdi Jeltzalea. Bueno, lo primero que quiero aclarar, y no es necesario aclarar porque es una obviedad y lo compartimos todos los aquí presentes, es que todos los grupos políticos de este ayuntamiento han apostado siempre por el billete único y por la tarjeta única y por una optimización de los recursos dedicados al transporte público. Nosotros, al inicio de este mes, en cuanto se dio a conocer el nuevo sistema tarifario en el acuerdo establecido entre el Gobierno vasco y la Diputación, ya manifestamos nuestra preocupación públicamente ante la situación que podía devenir precisamente en las cuentas económicas, en el balance económico de la compañía del tranvía de San Sebastián. Nosotros no somos los que tenemos los informes técnicos económicos precisos, pero sí veíamos que, en principio, con los criterios aprobados, pues bueno, teníamos la posibilidad, o podíamos estar ante la posibilidad de que se vieran comprometidas esas cuentas. Es evidente, todos sabemos que hay una serie de dineros, hay una serie de aportaciones que llegaban a través de vía subvención, que tenían un periodo de finalización, pero al final son aportaciones que daban todas a tomar parte en el balance de gastos e ingresos de la compañía del tranvía. Nosotros, al principio de mes, hicimos 3 iniciativas. La primera, solicitar al concejal responsable del área en este ayuntamiento una comparecencia, lo cual creo que no estábamos en la necesidad de haberla hecho. Creo sinceramente que el señor Albizu debería haber comparecido porque la cuestión creo que lo merecía. Es una cuestión estratégica y fundamental, pero así surgió. La segunda, una interpelación, precisamente para recabar este tipo de interpelación, este tipo de información. Y la tercera, y la más importante de todas, es
solicitar la convocatoria de un consejo extraordinario en la compañía del tranvía, precisamente para analizar las cuentas y los balances que la compañía puede valorar en función del nuevo sistema tarifario. Desgraciadamente, en una cuestión tan importante como la que estamos debatiendo, ha pasado un mes y no hemos celebrado ese consejo, señor Albizu. Yo no voy a entrar a valorar justificaciones. Le vuelvo a decir, creo que es una cuestión trascendental. Confiaba en llegar a este pleno con un balance económico, con un dato económico cerrado, de cuál es la opinión de los técnicos de la compañía en relación a lo que podía suponer a las arcas municipales el nuevo sistema tarifario. Hoy aquí y ahora desconocemos esa información. Tenemos una información, unos estudios que nos presentan o que nos dicen que la compañía puede estar en la situación económica que han descrito tanto el señor Gasco como el señor Arcauz, en función de unos estudios que proceden, pues bueno, yo no los voy a poner en duda ni mucho menos porque no soy quien, de otras instituciones. Pero como representante municipal me interesa y mucho, nos interesa y nos debería interesar a todos conocer exactamente cuál es el análisis económico que hace la dirección de la compañía del tranvía del nuevo sistema tarifario. Eso es una obviedad y a día de hoy no los tenemos. Y eso es algo preocupante, es muy preocupante, porque tenemos que saber ante qué panorama podemos encontrarnos. En relación a la solicitud que se pide en la moción, vamos a ver. Hombre, yo le diría al señor Gasco que su responsabilidad en este asunto es importante, porque solicitar el Ayuntamiento Pleno insta al Gobierno municipal a los representantes municipales de la Autoridad del Transporte de Guipúzcoa a que defiendan un acuerdo en el marco del billete único que compense económicamente al operador municipal, está muy bien, lo comparto al 100%. Pero el señor Gasco también estaba en la Autoridad del Transporte cuando se firmó el nuevo sistema tarifario. El señor Gasco conoce perfectamente cuál es la situación de Debus. La conoce perfectamente. Yo no estaba. Yo no sé si la solicitó allí o la dejó de solicitar. Yo sé que se solicita aquí. Y que esto es un problema. Y puede ser un problema, señor Gasco. Pero si esto es un problema aquí, y lo comparto, me gustaría que me respondiera a ver si esta misma solicitud la ha hecho usted en el momento que firma el acuerdo con la señora Larraitz-Ugarte. Porque esto es una obviedad. Esto es una obviedad. Nosotros, evidentemente, vamos a votar a favor de esta moción. Pero también queremos decir que lo que tenemos que tratar de mejorar es una cuestión que ha dejado el señor Albizu pendiente y es precisamente en complementar los operadores existentes en este momento en el territorio de tal manera que haya que adecuar los servicios precisamente a las necesidades de los ciudadanos. Porque voy a poner un ejemplo muy claro. No son las mismas necesidades y los mismos posibles transbordos los que se den en la avenida de Tolosa, que pasan un montón de líneas del Lurraldebus o de Donostibus, que los que pueden ser en el barrio de Ayete, porque las necesidades de los vecinos, evidentemente, están mucho más limitadas. Por lo tanto, vamos a votar que sí y, desde luego, entendemos lo que hemos señalado. Creo que estamos ante un problema importante y debemos convocar el Consejo de la Compañía y tratar esta cuestión en este ayuntamiento a la mayor brevedad. Vale, gracias. Isteko txanda, minutu eta erdi bakoitzak. Ernesto Orena. Señor Ibabe, no se preocupe que yo respondo. Sí, evidentemente se lo planteé a la señora Larraitz-Ugarte, obviamente, si no, no hubiera traído la moción. Pero además le voy a invitar a que haga una cosa. Yo no tengo ningún problema en que pida mi comparecencia como viceconsejero de Transportes en la Comisión de Espacio Público, que vendré y explicaré todo lo que usted quiera y traeré todos los informes técnicos que usted desee. Lo que no lo voy a hacer es a motu propio, porque me parece que es feo, porque sí creo que hay otros representantes municipales en la Autoridad del Transporte y en este marco son ellos los que tienen que dar las explicaciones. Pero, evidentemente, si quiere que yo se las dé, vamos, si quiere formalmente, me presto a ir a una comisión, no tengo ningún temor ni ningún miedo. Y cuando doy las cifras, señor Albizu, las doy según los informes de Prointec que tenemos todos. Es verdad que cuando se planteaba que el precio de los jubilados iba a ponerse en 0,69 y el precio del billete se iba a poner en 1,10, Debus ganaba 1,5 millones. Y es verdad que entonces yo consideré que ese no era un buen mecanismo. Y entonces llamó la Diputación, renegociamos todo y se han adecuado unos precios razonables. Esa es la realidad. Pues están los informes, yo los traeré si usted me lo pide. Y el último informe hecho por Prointec, que tenemos todas las instituciones, habla de que en el caso de Debus son 230.000 euros de ingresos en la situación de los precios actuales del 2012, evidentemente, que son los que puede comparar de todos los operadores. Pues el 2013, Dios dirá. Y también analiza, y no le quiero decir hoy,
si sube un 1%, un 3, un 5% los viajeros. Pero bueno, yo me presto, no tengo inconvenientes, lo hace el señor Albizu, también me hace bien, pero si quiere usted me presto a venir. Y me alegro de que todos votamos por unanimidad, que creo que es la voluntad y el buen camino. Iñigo, vale, bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, aho batez, eta honekin amaitutzat ematen dugu gaurko batzarra. Eskerrik asko denoi.